Buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente en la jornada de hoy hasta las 8 de la noche. Vamos a hablar de COVID, por supuesto, es uno de los principales temas, la suba de casos que nos sorprendía o no tanto en la tarde de ayer, pero hoy a esta misma hora tenemos que contar nuevamente un número de casos mayor. Superamos los 11.000, 11 las víctimas fatales. Vamos a analizar con especialistas, por supuesto, qué significan estos números, pero de cara a lo que va a pasar en pocas horas, la Nochebuena y, por supuesto, después las vacaciones. Muchos argentinos seguramente desplazándose por distintas provincias del país. Hay que estar atentos. Tenemos noticias preocupantes, pero también, por supuesto, alguna buena por ahí que ya les vamos a contar. La saludo a la Colo Rosalía Constantino, que ya está con nosotros esta noche. Bienvenida, Colo. Para mí ya es de noche. Sí, es tarde, pero para mí ya es no hay sol, no es mediodía, de noche. Claro, es verdad. ¿Cómo estás, Colo? Muchos temas económicos. Muchísimos temas y, como bien vos dijiste, una buena noticia tenemos para contar. Tenemos, claro que sí. Doctor Darío Villarruel, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Comodoro Pi está que arde. Estamos a fin de año y hace calor, pero no es por eso. Ayer, el fallo que hoy Cristina Fernández de Kirchner, lo vamos a ver en un rato, criticó, donde había cuentapropistas que trabajaban para Macri sin que él lo sepa. Y hoy, una noticia a favor del fiscal Carlos Stornelli. Lo habíamos adelantado. Todo lo que está en Dolores, todo lo que le contamos durante 3 años, ¿se acuerda de Alejo Ramos Padilla, de las detenciones, de las carpetas? Todo viene ¿a dónde? A Comodoro Pi. Escándalo judicial, estado de destrucción de Comodoro Pi si no cambian los jueces. Buenas noticias en ese caso, pero para Mauricio Macri. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito, no para todos. Fernando Borroni también está aquí con nosotros. Mucho para contarles, en el ámbito político, el Congreso en estas últimas semanas de diciembre y la semana próxima también con actividad y mucha, a ver si polémica, tironeos, enojos, en medio de lo que se está decidiendo en los últimos días del año, Fer. Así es, Dani, buenas tardes. Están todos peleados con todos Juntos por el Cambio. Primero, Morales los retó. Ahora que es presidente de la Unión Cívica Radical, empezó a retar a una porción de su partido y les dice por qué no votaron la ley de presupuesto, debieron ser más racionales. Pero a lo que vos hacías referencia puntualmente, claro, en bienes personales empezaban a hacer listados. ¿Quiénes son los que no vinieron? Miren lo que pasó porque no vinieron. Y eso, de alguna manera, agudizó una interna fuerte, que va a dar para larga data porque tiene que ver con cómo va a encarar la oposición su camino hacia el 2023. Hablamos de COVID porque las cifras están en pantalla y estamos metidos en un rebrote, sin lugar a dudas. El mundo habla de la quinta, sexta ola, según el lugar. Europa que se cierra al mundo entero y lo que tiene que ver con los países que nos rodean, también tomando decisiones porque la situación se puso difícil. Esa es la realidad, la llegada de la variante Omicron y lo que puede pasar aquí en la República Argentina. 11.121 casos en las últimas 24 horas. Ayer estábamos hablando a esta misma hora de 9.300. 11 las víctimas fatales. Bueno, en el día de ayer yo decía, y lo sumo a Fer porque él tiene alguna buena noticia que vamos a contar antes de escuchar al jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires. Y en el día de ayer Arriaga nos decía, bueno, pero en realidad esto arrastra, estos 9.000 van arrastrando lo que es el recuento del fin de semana. Yo lo miraba con, bueno, una mirada positiva, porque pensaba, mañana van a bajar entonces. Y la verdad, tengo que decirlo, Fernando Borroni tenía razón. Evidentemente los casos no bajaron. ¿Qué pasó con el arrastre del fin de semana? No lo sé, pero hoy hablamos de 11.000. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado, hay que estar más atentos que nunca, pero sí tenemos una buena noticia, Fer. Sí, que tiene que ver con Sudáfrica. Vamos a acordarnos, Dani, lo tenemos presente, que allí vino la variante de Omicron. Omicron, claro. Sí, y ahí empezó la preocupación. ¿Qué es lo que pasó? Que cayeron abruptamente los casos. Miren, la semana pasada, jueves de la semana pasada, 27.000 casos. Sí. Hoy tienen 15.424 casos. Tienen solamente el 25% de la vacunación en su población. El 25% de su población nada más está vacunada. Y los casos bajaron solo. ¿Es una buena noticia? No sabemos todo. Sí lo es, pero todavía se está conociendo. Se está haciendo esta investigación. Fer, con qué tiene que ver también esa baja de casos, ¿no? Y algo que vos marcabas, Dani. No es la vacunación en principio porque sigue siendo bueno, por eso genera esperanza. Claro. No es el final. Ahora, hay algo que Dani me decía detrás de cámara, que es, a ver, tomemos esta noticia como lo que es, una punta de lanza para empezar a ver qué pasó. Pero no nada de descuidarnos, nada de creer que esto se acaba.
Digamos, ¿empezó en Sudáfrica una esperanza? Todavía no lo sabemos. Ojalá. No, Fer, por el contrario, mirá, 11.121 casos, estamos a 2 días de Nochebuena. Nadie se está cuidando. Bueno, no quiero ser injusta, pero el uso de barbijo, este 24 de la noche, ¿sí? Tenemos la posibilidad de poder festejar en familia, de poder estar un poco más juntos que el año pasado, pero hay que cuidarse más que nunca. Vamos a escuchar ahora sí a quien hablaba de rebrote, justamente Senio García, el jefe de asesores del Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires, que hablaba de lo que se viene. Y atención, porque no hay que relajarse para nada, sino por el contrario, ¿no? Tuvimos una especie de respiro hasta ahora. Bueno, hay que volver a los cuidados. Lo escuchamos. De varios meses, ¿no? de baja consecutiva de los casos, de estabilización de contagios, todo eso, empieza a aumentar de manera exponencial, como bien dijiste, ¿no? El número de casos. La positividad de los testeos, ¿no? Aumentó la cantidad de casos, la cantidad de gente que se está testeando, pero no solo eso, la cantidad de gente que está dando positivo también, ¿no? Entonces, bueno, claramente ahí mínimamente estamos frente a la presencia de un rebrote. Ya se venía aumentando, ¿no? Los casos más allá de la variante Omicron, pero bueno, parecería que empieza a circular, ¿no? Más fuerte. Bueno, nos vamos rápidamente a la rural, el centro de testeo, porque hoy la verdad es que lo que sucedió también, de la mano, ¿no? Del número de casos altísimo de ayer, es que se registraron en los centros de testeos una gran cantidad de gente, largas filas que hasta el momento no había, o por lo menos la semana pasada no veíamos. Tiene que ver esto con que muchos se van de vacaciones, necesitan testearse, tiene que ver con la suba de casos, tiene que ver con que aparece una nueva variante, el tema está en los medios, volvemos a hablar de esto y lógicamente algunos empiezan a prestar más atención y quieren saber si tienen COVID o no. Bueno, vamos a preguntárselo a Nicolás Munafó, que se encuentra allí en la rural. Nico, buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, en la rural continúan los testeos, en este caso aquí hasta las 8 de la noche van a estar llevando adelante el operativo que comenzó a las 8 de la mañana. 9.000 turnos se dieron en la jornada de hoy, Dani. A esta hora han pasado por aquí 5.500 personas, tanto caminando como también en los vehículos. Aquí se hace de las dos maneras. Lo positivo de la jornada aquí, digamos, es que hay una tasa de positividad de 4 personas cada 100, es decir, sí, cada 100 personas que se testean en la rural, 4 dan positivo. Aquí también lo que tiene la particularidad es que no vienen mayormente personas con síntomas, ¿sí? Quienes vienen aquí en su gran mayoría son aquellos que se vienen a hacer un test PCR porque deben viajar al exterior y necesitan presentar el resultado negativo. También vienen aquellos prevenidos que van a pasar la fiesta en familia o con amigos y que antes de reunirse quieren, bueno, confirmar de que son negativos para responsablemente no contagiar al resto de las personas, porque muchos lo que pasa que son vacunados casi son asintomáticos o los síntomas son muy leves, y otro porcentaje que viene aquí a la rural, en este caso hacerse testeos, Dani, son aquellos sí, que han sido contacto estrecho de claro, alguna reunión, digamos, y que bueno, vienen a testearse para ver si se han contagiado o no. Por ahora la jornada viene bastante tranquila. Ustedes verán cómo, bueno, están recibiendo aquí a las personas que se vienen a hisopar, tanto en auto, como recién veíamos, sí, como aquellos que entran caminando a la rural. ¿Hay demora en la entrega, Nico? Es muy importante en este caso para quienes se vienen a hisopar a la rural, sí, sí, o sí, Dani, tiene que ser por turno. Es decir, se ingresan sí, a la página sí, de la Ciudad claro, de Buenos Aires, allí deben sacar turnos para testearse aquí en la rural, sí, porque si vienen, por ejemplo, hoy que está hasta las 8 de la noche, sin turno, no van a ser atendidos y obviamente es una pena el desgaste o el traslado y venir aquí que no lo puedan atender. Bien, te pregunto Para brevemente porque ya tenemos a alguien esperando, Nico. Aquí, como decíamos, el horario es de 8 a 20, pero el 24, es decir, el viernes, la atención va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bien. Y el 25, es decir, ya en Navidad, la apertura va a ser desde las 15 hasta las 8 de la noche, para que tengan en cuenta aquellos entonces, como decíamos, que se tienen que venir a hisopar y sacar un turno. Así va a estar funcionando en este caso la rural, una jornada extensa en la de hoy, en la que por momentos se formaron filas, por otros momentos fue circulando con mayor celeridad. Seguramente tiene que ver también con la cuestión del horario, ¿no? A todos aquellos que se vienen a hisopar entonces y que han sacado turno, que han sido 9.000 en la jornada de hoy. Bien, Nico, muchas gracias.
no podemos restablecer el contacto con Nicolás, pero en un ratito si volvemos a la rural, bueno, vamos a seguir preguntando respecto de si hay demora en resultados, ¿no? Y todos los temas que queremos saber. Pero tenemos a Daniel Goyan, ahora diputado, ex ministro, en contacto con nosotros. Goyan, buenas tardes. Aquí Daniela en C5N lo saluda. Hola, buenas tardes Daniela, ¿cómo le va? Bien, bueno, gracias por atendernos, Daniel, como siempre. La verdad que atentos, ¿no? Atentos ahora, digo, para no decir preocupados, ¿no? Porque la palabra tiene ya una carga negativa y me da la sensación que es así como tenemos que estar, ahora ya con 11.121 casos. ¿A usted qué le parece esta cifra? Bueno, es un crecimiento importante que estamos observando. Yo escuchaba recién que ustedes comentaban que han empezado a bajar los casos en Sudáfrica. Sí. También en estos momentos, por ejemplo, en Brasil los casos están francamente a la baja, en Chile, en Uruguay. Nosotros tuvimos el año pasado un aumento importante para esta época del año, fin del año, encuentros sociales por todos lados en donde ni el barbijo ni el distanciamiento social son lo habitual. Hay que decirlo, y recomendar nuevamente que cumplamos con esas medidas elementales de bioseguridad, pero también mirando atentamente lo que pasa con la ocupación de camas, y realmente ese sector también está muy tranquilo. Mayoritariamente, pero muy mayoritariamente, los casos son o asintomáticos o con muy escasa sintomatología, con lo cual, miren, esta pandemia tiene al mundo científico un poco en ascuas permanentes, ¿no? Sí. Porque hay cuestiones y variables que se pueden manejar, otras muchas que no, otras que no las manejamos, pero porque se desconocen. Lo cierto es que hay que estar atento, mirar básicamente muy fuerte cómo está el tema de la ocupación sanitaria como principal indicador, a ver si va a haber que tomar algún tipo de medidas especial y seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y tener como esperanza, como buena esperanza, de que los casos continúen transitando así en forma leve. Sí. Pero bueno, es el día a día, Daniela, de nuevo, desde que empezó esta pandemia, porque realmente hay tantas cuestiones cambiantes y permanentes que nos corren el arco, que no podemos dar, como en todos estos 2 años, una certeza mayor sobre cuestiones que después no suceden. Sí, es cierto que también en el verano pasado serán las altas temperaturas, no lo sé, Goyan, pero tampoco hubo un desborde de casos durante el verano, ¿no? Eso también es para verdad. Nada. Posterior a las fiestas un poquito, pero después mejoró. Hubo un pequeño rebrote que se controló muy bien, se cumplieron muy bien las medidas de seguridad. Sí. La gente realmente en el verano se cuidó bien en los lugares turísticos y eso llevó a que tuviéramos un verano muy tranquilo. Y también es la otra expectativa. Sí. Los virus respiratorios siempre sabemos son más peligrosos en el invierno, con lo cual tenemos que ser prudentes. Ya llevamos mucho tiempo de pandemia, la gente tiene la mayor parte una fatiga muy fuerte, porque es esperable que eso suceda, pero si nos cuidamos un poco con estas medidas sencillas, que estamos diciendo, un distanciamiento, no aglomerarse cuando no haga falta, usar el barbijo, tapa nariz, cubre nariz, boca correctamente, podemos tener unas buenas vacaciones y vamos viendo cómo evoluciona, porque además hay que decirlo, ganamos 5 meses para que hoy tengamos un altísimo nivel de vacunación que en cierta manera explica que los casos sean leves. Bien, Goyan, quiero preguntarle algo que me parece muy importante, porque hasta ahora da la sensación, sabemos poco de la nueva variante Omicron y, bueno, apelo a su experiencia, además como médico, ¿no? Lo que escuchamos hasta ahora tenía que ver con que es una variante que no ataca fuertemente los pulmones. Yo hoy escuché otra versión de la misma cosa y que tenía que ver con los bronquios. Me pareció que era importante remarcarlo porque, bueno, alguien decía, un especialista decía, no afecta a los pulmones, pero sí los bronquios, sería más o menos lo mismo. La verdad que le están restando gravedad a algo que es igualmente grave y me parece que es importante que el que escuchó la versión de no ataca a los pulmones, no va a atacar la respiración y por lo tanto no vas a necesitar respirador, puede relajarse muchísimo en los cuidados. ¿Esto es así? ¿Cuál es la diferencia? Primero, no hay que relajarse en los cuidados porque en enormes números de casos, personas que tengan algún tipo de comorbilidad o personas añosas, sí. Aunque sea un porcentaje pequeño de ese gran número, puede ser riesgosa cualquier enfermedad respiratoria. Ahora bien,
Si lo que se dice es así, porque todavía no está nada de esto corroborado, las versiones que se escuchan es, no ataca tanto los alvéolos pulmonares, que es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, el oxígeno, el dióxido de carbono, y por lo tanto no se produce eso que conocemos como la neumonía, que es lo que impide que se produzca el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en los pulmones. Las bronquitis son más manejables porque pueden producir inflamación bronquial del tracto, y ni hablar si es del tracto respiratorio alto, ¿no? De las vías respiratorias altas, sintomatología sería únicamente como resfriado común. Podría dar una bronquitis, sí, pero una bronquitis es muchísimo más manejable, una inflamación bronquial, que cuando toma el lugar preciso del pulmón donde se realiza el intercambio de gases. Doctor, vamos a escuchar lo que dijo el ministro Quirós en las últimas horas. Quiero saber qué piensa sobre esto, porque aparentemente para él no es necesario tomar algunas medidas, o por lo menos no en este momento, no en esta instancia. Muchos se preguntan, bueno, ¿será necesario que se tomen en breve? ¿Cuándo? Y quiero saber qué piensa sobre eso. Lo escuchamos primero y después seguimos con usted. Gracias. El motivo para usar un pase sanitario es estimular a las personas que están todavía contemplativas, dubitativas y vacunarse, ayudarlas a tomar la decisión. El pase sanitario no resuelve la persona que está convencida activamente de que no se quiere vacunar, y tampoco resuelve el problema de los que ya se vacunaron. Generarle un esfuerzo a las a los empresarios, generarle una atención nueva a la sociedad para una medida que verdaderamente tiene mínimo impacto, no es apropiado. Ahora, no es apropiado en nuestra jurisdicción, en otras puede serlo. Bueno, ahí lo escuchábamos, la mirada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos siempre fue bastante diferente durante, bueno, no quiero decir toda la pandemia, ¿no? Salvo los primeros días. En algún momento hubo unanimidad, durante un tiempo sí lo hubo. Bueno, ¿qué piensa usted, Goyan? Primero, que no es lo que estamos observando en la provincia de Buenos Aires. Veníamos con un nivel de inmunizaciones diarias de 100.000, siendo que es libre ya, Daniela, es decir, podrían, no está limitada por turnos. Y en estos días ha subido entre 145 y 160.000 en los últimos 3 días. Abruptamente la gente que va y dice, tengo que viajar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Un éxito por ahora de 3 días fabuloso con el tema de la gente que está acudiendo a vacunarse y que era remisa por algún motivo o por dejadez, que también hay. La segunda cosa es que yo no le contesto personalmente a Quirós, digamos, porque siempre que hemos conversado y tenemos una excelente relación, yo siempre digo, no habla Daniel Goyan, no habla Nicolás Kreplak, no, si bien nosotros expresamos, nosotros tenemos un equipo constante de los mejores investigadores, virólogos, inmunólogos, sanitaristas, epidemiólogos, sociólogos, 30, 40, hasta 50, que permanentemente en un chat volcamos toda la información científica, la procesamos y vamos haciendo los análisis en conjunto. Nosotros trabajamos con aval de lo mejor de la ciencia argentina, investigadores reconocidos en todo el mundo. Nunca logré, y lo invitamos muchas veces al gobierno de la ciudad, a hacer lo mismo del lado de la ciudad y que los científicos hablen para sacar las suspicacias de la grieta, de la política, que los científicos hablen, que muestren toda la evidencia y que nosotros actuáramos en consecuencia. Nunca lo logramos, así que es un ministro que no sé cómo se asesora y nosotros con 50 o 60 de los mejores científicos todo el tiempo trabajando. Nosotros trabajamos con evidencia científica. Pero creo que también se reflejan los números, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por lejos la de peor desempeño, siendo la jurisdicción más rica del país y con todos los elementos y con todas las facilidades, una sola ciudad, todo para llegar a los centros, todo asfaltado, sin ningún tipo de barreras. Bueno, miren los indicadores, lamentablemente. Es decir, esa cosa de hacer siempre todo lo menos posible y tratar de cuidarse lo menos posible también tiene impacto. Así que, con mucho respeto se lo digo, yo creo que el doctor Quirós también, como todos los ministros, ha trabajado muchísimo, pero me parece que hay que trabajar con más evidencia científica y nosotros la corroboramos muchas de las veces en la práctica. En este caso, en 3 días, con el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, y además se está dando en Jujuy y en un montón de provincias también,
que ni siquiera están gobernadas por el oficialismo. La gente sale a vacunarse más porque, bueno, necesita ese requisito para hacer muchas cosas que tiene ganas de hacer. Goyan, Fernando Borroni, buenas tardes. Antes de hacerle la pregunta, agrego un dato más en relación a la Ciudad de Buenos Aires. En pleno crecimiento de esta variante, la Ciudad de Buenos Aires insiste con que los chicos en la escuela pueden estar sin barbijos, ¿no? Digo, en la primaria, sí, en particular. A ver, los números en la ciudad hoy son, si en la provincia tenemos 3.500, nos ponen primero porque somos 17 millones y medio de habitantes. Claro, pero contra la ciudad 3 millones. hoy tiene una cantidad equivalente a 13.000 casos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Si hacemos la equivalencia por tasa, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que me parece siempre como muy despreocupado. Me parece que siempre la oposición en general ha pensado más en cuestiones electorales, de conveniencia electoral, de desgastar al gobierno todo el tiempo, en la pandemia, salvo esos primeros 2 meses, ha pensado más en eso, en una cuestión de sacar tajada y rédito electoral, que en la salud propiamente dicha de la gente. Claramente, y lo digo y me hago cargo. Diputado, ¿cómo le va? Darío Villarruel lo saluda, ¿cómo anda? Yo me acuerdo antes que cuando en la capital se pasaban los 1.500 casos, había un numerito que no me acuerdo, que decía Quirós que, bueno, si se tocaba ese caso había que aplicar medidas. Bueno, ahora estamos en 2.241. Lo que usted dice, y lo sabe toda la población, hay obviamente protección para Horacio Rodríguez Larreta, y la verdad que la comparación entre lo que es provincia y capital suena a simple vista, ahí se ve. Digo, ¿por qué cree que siempre el gobierno de la ciudad, que fue a la corte, no nos olvidemos, con los pibes del colegio, pone piedras en el camino, con cualquier cosa que hace el gobierno en general, pero en particular con la sanidad, siempre piensa que va a estar mal, se opone, no está de acuerdo, tiene otro camino? ¿Por qué pasa eso si estamos todos para defender la salud? Por lo que te decía recién, Darío, ellos decidieron después de una tregua de 2 meses del inicio de la pandemia, tomar la oportunidad política de transformar esto en un desgaste del gobierno. Y lo hemos dicho en un sinnúmero de oportunidades, han pensado más en qué le saca rédito electoral, porque es lógico que las medidas de restricción no nos gustan a ninguno. Entonces trabajan muy bien sobre la subjetividad, tratando de captar ese descontento, que es necesidad que produce la pandemia, de tomar esas medidas, son una necesidad que produce la pandemia, y trasladarla en el sentido común, como que son restricciones que pone el gobierno por todas estas pavadas que dicen de restricción, de las libertades y todas esas cosas. Entonces, es sencillamente eso. Ellos han priorizado una cuestión electoral antes que la salud pública. Goyan, bueno, ahora en su nuevo rol en el Congreso de la Nación, más allá de su mirada, ¿no?, como médico, también quiero preguntarle por lo que está pasando con la oposición, ¿no?, y lo que conocimos en la tarde de hoy. Bueno, ya en las últimas horas se venía gestando esto de la oposición al pase sanitario, algo que no es exclusivo de la Argentina, hay que explicarlo esto también, en el mundo entero hay movimientos o quienes se niegan, así como los antivacunas, también ahora a la utilización de este pase. Pero ¿qué le parece el comunicado de Juntos por el Cambio? ¿Qué le parece la posición que están tomando respecto a esto? En la misma tónica. Primero, que cuando uno habla de la oposición, hoy son 10 bloques. Entonces tienen cierta, digamos, picardía, porque ellos actúan con determinados sectores de esos distintos grupos en los que están divididos para dar un mensaje, pero paralelamente, por ejemplo, en Jujuy hay pase sanitario. Entonces, uno dice, ¿pero qué es la oposición? Bueno, en realidad lo que buscan de vuelta es todo el tiempo golpear al gobierno, crear animadversión en contra del gobierno, y esto va en el mismo sentido. Pero uno necesita hablar por separado, y tienen opiniones muy diferentes, pero a la hora de golpear al gobierno mediáticamente, hablan algunos, y los otros que en sus provincias hacen las mismas cosas que hace el gobierno nacional, no las dicen. Hoy tendría que estar el gobernador Morales, así como dijo, por supuesto después que sus diputados votaron en contra del presupuesto, pero después dijo, no lo deberíamos haber hecho. Es medio como esquizofrénico. Hoy debería Morales salir a decir, no, el pase sanitario es muy bueno, porque si no me están tratando de tonto, yo lo estoy pidiendo en mi provincia. No sale. Es una estrategia de desgaste del gobierno que hace Juntos por el Cambio, que tienen un montón de líos internos, pero a la hora de desgastar al gobierno, como se vio con el presupuesto nacional,
se ponen de acuerdo y dejan a todos los argentinos y las argentinas en el peor momento de la historia de los últimos 100 años, con la peor pandemia, el peor desastre económico, social y sanitario, lo dejan sin presupuesto. Es una vergüenza, es una tremenda vergüenza de la cual se tendrán que hacer cargo en algún momento, ¿no? Bien. Goyan, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablamos ahora de lo que sucedió con bienes personales. Fer, lo vamos a escuchar en segundos nada más a Carlos Heller explicando de qué se trata lo que pasó en el Congreso en las últimas horas, pero además lo que sucede con el rol de la oposición, ¿no? Esta oposición que parece defender intereses. El doctor abre las manitos así, como quién sabe de quién, ¿no? Bueno, a ver, lo decía recién Daniel Goyan, ¿no? Están divididos en muchísimos bloques, 11 bloques. Bien, sí. No se ponen de acuerdo. La central de por qué no se ponen de acuerdo, insisto con esto y soy intencionalmente reiterativo, porque no les importa nada lo que sucede en la Argentina, porque se están disputando la interna de cara al 2023. No hay mucho para analizar con respecto a esto. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Viste que hubo 3 diputados que no estaban al momento de votar. Sí. Ahora, no estaban con un motivo, que era, uno estaba de viaje de Alemania, y la otra diputada en viaje a los Estados Unidos, y la tercera, y no doy los nombres, por lo menos yo intencionalmente, no me voy a sumar a la campaña inquisidora de Clarín y La Nación, poniendo las caras de cada uno de los que no fueron, por qué viajaron, por qué no viajaron, y una tercera que tiene COVID. De todos modos, no es lo mismo tener COVID que tener unas vacaciones preparadas cuando la verdad el Congreso va a dejar de sesionar ahora, en breve. Las vacaciones podrían haber sido en ese momento. Sí, igual. La verdad que tenés razón. Igual no digo, ¿no? Yo tampoco quiero ensañarme, por eso ni siquiera la nombro. No sé si se fueron de vacaciones. Pero la verdad, no, sí. En un caso, uno de los legisladores se casaba a su hija, se fue a Alemania porque se casaba a su hija. Uno entiende. Sí, está bien. Que está bien la corrección. Se casaba, bueno, podía ser otro día. Otra cosa es que tengas COVID. Pero bueno, después que te vayas a Disney. Igual yo les quiero agregar algo. No estaba previsto que se trate bienes personales. En este momento esto se adelantó. No importa. Podía haber otra sesión. Claro, puede ser el 10 de enero, Colo. ¿Puedo citar a Diego Armando Maradona? Digo, tampoco que laburan. Bueno. ¿Para qué juraron? ¿Para qué juraron como diputados? Sí. A ver, para el presupuesto estaban, porque había que juntar 132 para voltear, dijo Tetaz. Y para esto, que era para apoyar lo que ellos querían, no estaban. Una de las diputadas fue a Estados Unidos y se quedó en Miami un ratito, tomando sol. Es decir, que eso, la disciplina partidaria, lo debiese tener en cuenta. Digo, claro, ¿no? Claro, sí. Está bien. No es, depende de la ley, si te gusta, si no te gusta. Bueno, te quedás, pero el no quórum que finalmente no logró Juntos por el Cambio benefició al kirchnerismo, que pudo imponer un proyecto superador. En ese sentido fue positivo. Bueno, en ese sentido, bien, en ellos marcó claramente esta instancia, se fueron, no estaban. Con todos estos motivos es cierto. Ahora, lo concreto es que se vota esta ley de bienes personales. Y ahí aparece otra vez la oposición tomando esta defensa a los poderes concentrados, o mejor dicho, a aquellos que más tienen en la Argentina, pero lo hacen bajo el discurso, en realidad, de que ellos nunca van a sostener un impuestazo, ¿no? Por ejemplo, el diputado Wolf, Dani, hablaba de esto en sus redes. Sí, ahora lo vamos a ver. Mira, ¿te parece que lo escuchamos primero a Heller? Ahí va, bueno, ya está. Ahí está Wolf, después lo vamos a escuchar a Heller, que lo explica además también muy bien. Sí, 127 a 126. Hubo un error. La mitad de la Argentina que dispone de la recaudación para uso clientelar acaba de votar para aumentarle los impuestos a la mitad de la Argentina que produce, expulsando el capital. Este es el discurso sistemático que tiene Waldo Wolf como representante de un sector. ¿Qué es? Lo hablábamos ayer. Ayer, les puedo dar el número. ¿Saben quién es la mitad de la Argentina que produce? Específicamente, el aumento de la alícuota va a afectar a 16.000 personas. Bueno, es lo que explicaba Heller claramente, Colo, y la verdad es que hay mucha confusión. Yo entiendo lo que decía Fer de no querer ensañarse con los legisladores, porque además están todos los medios contra los legisladores, porque no toleran algunos que dentro de Juntos por el Cambio hubiera diferencias o lo que fuera, y que permitan que salga una ley que propone el kirchnerismo. Después de lo que pasó con el presupuesto, eso es lo que está pasando. Vos ponés otros medios y están todos los medios recayéndole a estos legisladores, pero ¿cómo puede ser? Se aumenta que permitieron que se avanzara en el Congreso con una ley. Me da lo mismo de quién sea esa ley. Me da lo mismo, no a partir de ahora va a ser siempre así. Bueno, claro. Bueno, pero lo que marca es que la jefatura política de la oposición es Clarín. Absolutamente. Esto queda claro. Ahora,
está este tema que marcaba la Colo, que es en relación al discurso. Son 16.000 contribuyentes que van a pagar esto. Mira, les digo bien los números. Entonces, son 16.000 contribuyentes de los que tienen bienes en el exterior. Bueno, ese es el punto y importante 15.000 bueno, y 15.000, claro. sí, ni hablar. No tienen sus dólares en la Argentina para hacerlos productivos en la Argentina. Los Además se les da la opción de traerlos, Colo. Sí, y si los traen, tienen un descuento. Exacto. La alícuota para igual que los que tienen los bienes en la Argentina. Y 15.000 que se aumentó la alícuota solo en 2 casos, para bienes al exterior y los que tienen bienes en la Argentina, que son otros 15.000, de un patrimonio mayor a 100 millones de pesos. Claro. Digo, la mitad de la Argentina. Bueno, es importantísimo lo que acabas de decir, porque no es la mitad de la Argentina, pero son 16.000, algunos podría cuestionar quiénes son esos 16.000, pero tienen el dinero afuera y tienen la opción de traerlo. Bueno, y están haciendo producir otros países. Pero yo me quiero quedar con algo puntual, chiquito, que tiene que ver con el discurso que se instala. Sí. Ellos sintetizan todo en nosotros no queremos cobrarle más impuestos a los argentinos. Digamos, no le están cobrando impuestos a los argentinos, le están cobrando impuestos a 16.000 contribuyentes que tienen plata. Por lo menos 300 millones de pesos. Exacto. Entonces, acá empecemos desde ahí. A mí no me sensibiliza en lo más mínimo. Me alegro que tengan 300 millones. Una Ahora, pero no alícuota la de discusión social. Una alícuota de 1,75. No estamos hablando tampoco del 10% de su riqueza. Ahora, podemos volver un paso atrás. ¿Qué pasó con el aporte contributivo por las fortunas de más de 200 millones de pesos? Los dueños de los medios presentaron recursos de amparo para no pagar. Sí. Entonces, ¿qué van a decir los medios ante todo lo que tenga que ver con gente igual que ellos? Porque el que tiene 200 es igual al de 100. Vamos a decir la verdad. Sí, entre ellos se entienden. Igual al de 300. Me parece que Clarín, La Nación y la oposición trabajan para un sector chiquito que no es lo que la gente discute en la calle, pero que tiene peso a la hora de instalarlo mediáticamente. Entonces, qué bueno que tengamos un pequeño programa para decir que ese no es el tema. Yo hoy anduve por la calle y no vi a nadie diciendo qué cosas los bienes personales. No, claro. No, nada. No, y la explicación que acaba de dar la Colo de a cuántos afecta, quiénes son, esta posibilidad que tienen de traer su dinero que tienen afuera. En total 16.000 afecta a todo ¿no? esto. Sí, pueden tener su dinero afuera, bueno, es otro debate, ¿no? La verdad que es otro debate y vale la pena darlo también. Pero vamos a escuchar lo que decía López Murphy sobre este mismo tema. Siento hoy mucha tristeza porque ahí acaban de aprobar un impuestazo de eso que va a destruir el crecimiento argentino. Y eso lo dije en el discurso, lo hice con mucha claridad. Yo noto una irresponsabilidad, o sea, una falta de ver las consecuencias de lo que se hace. ¿Y por qué se aprobó? Vengo caliente por eso. ¿Por qué se aprobó? Bueno, se aprobó por un voto, se aprueba porque creen que subiendo los impuestos vamos a mejorar el nivel de vida de la sociedad. Y lo que yo digo es que Argentina tiene que atraer capitales, tiene que atraer innovadores, tiene que atraer gente que cree trabajo, no expulsarlos. Y si le pusimos impuestos para que se vayan todos, para que no quede ninguno. ¿Te puedo leer algo, Dani? Sí, claro. Son títulos. Borroni. Punto 1. La mayor parte del ajuste que vamos a hacer es a recorte a los fondos docentes. Punto 2. Vamos a recortar el presupuesto universitario. Punto 3. Vamos a dar de baja el dinero. Este es el plan de gobierno, el ajuste a la educación. Es el mismo, la misma persona. Sí, la misma persona. Es el mismo persona que en el 2001 quiso recortar absolutamente el presupuesto educativo y él dijo universitario. Que se van a ir todos. La gente le cantaba que se vayan todos, cuando él era ministro. Claro. Sí, es muy cierto, pero además, si repasamos también quienes se oponen y quienes fueron parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿ustedes se acuerdan lo que subían las tarifas, ¿no? En el gobierno de Mauricio Macri. No, y además... hoy, claro, bueno, 3.000%, los medicamentos y demás, digo, porque los que se quejan de suba de impuestos en su momento no decían nada y al contrario lo que nos argumentaban, a mí sentada acá, a nosotros, charlando con nosotros en móviles porque no venían, pero lo que nos decían era, bueno, esto sale lo que tiene que salir, hay que pagar impuestos, los impuestos tienen que ser los que son, y si se incrementan, ABL, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Bueno, Dani, hay que ser coherentes también, ¿no? En el camino, un poco de coherencia. Un poco de coherencia, y además es importante saber que sucedió hace apenas 5 años, ¿no? Nada más, ya lo vivimos. Se bajaron los impuestos a quienes más ingresos tienen. Bajó la alícuota de bienes personales, bajó la alícuota de ganancias para las empresas. ¿Y qué pasó? ¿Hubo inversión en la Argentina?
No cayó la inversión bruta interna y cayó la inversión extranjera directa. Cuando hablamos de esto, ¿hablamos de Cayeron. inversión productiva, Colo, o de inversión en general? Productiva. Productiva, La que genera estoy trabajo, hablando. de eso estamos hablando, Mira, ¿no? gracias por la aclaración, porque la que aumentó solamente fue la inversión especulativa. Claro. Vinieron 12.000 millones de dólares en los primeros 2 años del macrismo de fondos de inversión que fueron a las LEVAC y 11.000 millones se fueron en los segundos 2 años. Encima, así como vinieron, se fueron. Provocaron una corrida cambiaria y luego vino con toda la debacle. Hay que explicarlo porque si recordarlo, no, claro. digamos, no se entiende cuando uno habla de inversión productiva. Hay afuera, fuera del sistema argentino, 430.000 millones de dólares. Sí. Si esos dólares estuvieran en el sistema financiero argentino, ¿saben cuánto es la deuda pública total? ¿Cuánto? 323.000. Decime si no se podría Bueno. crear inversión claro, productiva, empleo, sí. mayor exportación y con eso pagar Pasa la que ellos deuda. nunca te explican lo de la inversión productiva No. porque en realidad no les interesa ese punto. Pero es importante lo que dice la Colo. Bueno, doctor, vos también te vas a acordar. Porque no estamos hablando de algo que pasó hace 20 Claro. años cuando No. señalamos a López Murphy. Hablamos de algo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora hace muy poco. Ya vamos, ¿querías agregar algo? No, decía y ahí nos que- vamos a ver las portadas. Sí, lo que quería decir es que ellos quieren capitalismo financiero y no capitalismo productivo. Claro. Y ahí está la cuestión. Claro. Y sí, Entonces, claro. digo, Sí. que alguien tenga que pagar un 1,5, 2,5 no le hace nada. Si quiere invertir va a venir igual, porque si va a ganar plata, que pague lo que le corresponde. Pero además ya lo probamos, esto es lo importante, que ni siquiera se trata de una apreciación nuestra, ¿no? Claro. El gobierno de Mauricio Macri llegó y le bajó los impuestos a los autos de lujo, por ejemplo, También al champán. ¿Se acuerdan? Exacto. Esto pasó hace pocos A la años, no minería. hace 20, no fue el 2001, Sí. esto pasó ahora, recién, no hay que olvidarse. Pero bueno, lo que les contábamos de los medios y la indignación de ciertos medios porque el gobierno pudo avanzar con esta ley en el Congreso de la Nación y entonces, bueno, todos en este combo señalando a los legisladores. Véanlo. A mí me da la sensación que son la oposición un poquitín verde, me dio la sensación, porque ¿dónde están 3 diputados que tendrían que haber estado votando con ustedes? ¿Cómo le van a explicar al electorado que pudiendo haber dado vuelta esta votación no lo pudieron hacer porque 3 diputados de ustedes no estaban? Ella está de viaje con la familia en Miami. Asumió el 10 de diciembre. Pertenece al bloque de evolución de Martín Lustó. ¿Tiene algún justificativo? Ninguno. Que me perdonen, el mayor de los respetos, tiene derecho a vacacionar. No en este momento porque pidió ser representante. Tiene que estar en la banca trabajando desde el 10 de diciembre. Sabe que había un diciembre caliente y se toma vacaciones. ¿Lustó le pedirá a la banca? ¿Evolucionar era esto? Y hoy impone el proyecto del oficialismo. Esto los va a llamar a todos los dirigentes, a cada uno de ustedes, a no irse de vacaciones, a no escaparse, porque puede aparecer el presidente ya dijo que llama extraordinarias, digo, tienen que tener mucho cuidado con lo que puede pasar cuando el número está tan justo. Qué bueno. No, Son pero hermosas. hay una ventaja, hay una ventaja. Viste que el peronismo tiene su jefatura política en Cristina Kirchner. Bueno, la oposición tiene una facilidad, que su jefatura política está cuando encienden la tele. Sí. Entonces cualquier horario que llega del día, aparte que tiene un sistema ahora que puede rebobinar, se fija cuál es la línea política de hoy y pone a estos periodistas. Es vergonzoso, ¿no? Y el señalamiento, está bien la advertencia que vos hacías, Daniela, a ver, es un periodo donde siguen trabajando, no se pueden tomar vacaciones. Está bien, es cierto. Ahora, la intencionalidad de estos medios, esta señora señalando, como señalaba el colega recién, digo, me parece que tiene que ver con eso y que tiene que ver con, sobre todo, marcarles el terreno de cómo debe ser la oposición de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuánto aire le tienen que dar al gobierno nacional? Porque esta es la discusión. Pero ahora, esto que sucedió también es importante para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya hay dictamen en el Senado para votar bienes. Sí. Seguramente el 29, Sí. creo Semana que de martes. próxima. La semana sí. próxima. El 29, El jueves. 29, Jueves, exactamente. Jueves, bien. Jueves, no, miércoles. miércoles. Ni martes ahí- ni jueves, pero ahí está. miércoles. Bien. La pegamos, la pegamos dale, finalmente. entre uno y otro queda en Sí, el medio. 31, viernes, bueno. Bien. Ahí seguramente va a ser ley. Sí. El tema de bienes personales. Ahora, qué interesante, donde la mayoría está en el Senado. Qué Sí. interesante es cómo se demuestra que si el gobierno nacional trabaja en diputados, Sí. más allá de estas ausencias, puede conseguir los votos para las leyes. ¿Está? Seguro. Porque son 1 o 2 que le marcan la ecuación. No estoy diciendo que empiecen a mandar de viaje gente. Lo que estoy diciendo es que hay posibilidades que Sí, con claro. acción política Sí. se pueda alcanzar la mayoría en diputados. Y aparte recuerden que bienes personales son fondos coparticipables para las provincias. Claro. El gobierno nacional había negociado con los gobernadores radicales que le estaban pidiendo fondos.
cayó el presupuesto y esto intenta morigerar algo de toda esa pérdida. Bueno, están los indignados de siempre no, pero los indignados en este caso es increíble escucharlo a Hernán Lombardi. Van a ver ahora lo que dijo. No se sabe exactamente qué es lo que pide. Hace un tiempo pedían que se vacunara puerta por puerta, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no quieren pase sanitario. Sí. Bueno, pero escuchen lo que dijo respecto de esto en el Congreso y bastante enojado con los legisladores e incluso pidiendo alguna modificación ya. Hay que revisar este estilo prepotente del oficialismo porque así las cosas no funcionan. Hay problemas notorios. Una diputada nuestra no pudo entrar porque le dio positivo el análisis de COVID. Existen también esos temas, ¿no? Sí. Habría que revisar, habría que volver a pensar. Yo diría como una sugerencia para no ponernos negativos. Si esto vuelve y vuelve la pandemia, como todo indicaría que es, habrá que volver a analizar qué pasa con alguien. Vos fíjate, pensemos, acá ellos ganaron por un voto. Una diputada que no pudo entrar porque le dio positivo. Con esa diputada votando al revés, obviamente, el resultado hubiera sido a favor nuestro. Bueno, recuerden ustedes que son los mismos que se subieron a un auto. Era la travesía, no, previo al Flota, la travesía por la democracia. ¿Vos te acordás? No. Se grababan en los autos viniendo a la ciudad cuando se quería que sesionaran virtual, porque todo el mundo trabajaba virtual, y ellos decían, no, nosotros ahora queremos estar ahí. Queremos de cuerpo presente en el Congreso de la Nación y vamos en nuestros propios autos y grababan los videos y flameaban las banderas. Eran 4 autos, es lo que vinieron. Bueno, no, de hecho... No después, llegaron de la Pampa. De hecho, después querían virtual. Bueno, y así todo el tiempo, ¿no? Perdón, Fer. No. Pero ahora Lombardi pide que ya urgente haya una modificación. Pero aparte, ¿cuál es? Con COVID. Con COVID. Bueno, vamos a tener que pensar si no podemos... Que venga igual. Que venga igual. No hay que pensar nada. O sea, no están los números, no están los... Insólito. Es, a ver, ¿cómo adecuamos? No solamente las reglas de la democracia, las normativas, porque estos mismos son también los que con un actor a la cabeza se intentaron entrar al Congreso. ¿Se acuerdan cuando entraron a las trompadas al Congreso? ¿Con Casero? Insultaba. ¿Casero? Casero fue el que insultaba desde afuera. Sí. Pero hubo un sector que entró al Congreso precisamente para, en su momento, denunciar que el gobierno nacional no quería sesionar, pero entraban violentamente al Congreso. Bien, ahora, lo que no se puede hacer es ajustar las normas democráticas al antojo de cualquier partido. Y mucho menos las normas de salud. No se pueden ajustar a los intereses de Lombardi, ¿no? Por citar a uno. Es porque ahora no nos salió bien. A nosotros hay que... Esto que acabamos de escuchar de Lombardi es eso. Hay que modificar las cosas urgentes. Claro. Si tenés COVID, vos venís, porque si no, nosotros no ganamos. Igual es el egoísmo propio, ¿no? Porque, insisto, el 60% de lo recaudado va a las provincias. Bueno, claro, además. Insisto, el 60% de lo recaudado. Pero el problema no es a quién va, Colo, perdóname, sé que lo tenés claro, no es una corrección, lejos de eso. No es el problema a quién va, el problema es quién se lo están cobrando. Claro. Ellos no están preocupados dónde va, le tocaron a su gente. Entonces, ahora, hay una cosa que vamos a compartir con uno de los ex periodistas que vimos. Sí. El tema de que están verdes. Y yo creo que como ellos son de la antipolítica, no entienden las reglas del funcionamiento del Congreso. Les molesta que le digan silencio, les molestan cuando se le acaba el tiempo de la palabra, les molesta perder una elección, es decir, enseguida van a La Nación Más, a TN, a Clarín a quejarse y por ahí hasta los retan por lo que hicieron. Me parece que el PRO Cambiemos no entró en la regla democrática todavía, ni siquiera habiendo sido gobierno durante 4 años. Yo siempre digo que son la antipolítica, y esto con Borrón un día lo vamos a discutir al aire, porque no entienden las reglas de la política con las cosas buenas y malas que tienen. Ellos son nenes caprichosos, que si no les salen las cosas, dicen cosas como la que dijo este señor, que si tenía COVID podía entrar y votar. A ver, sé vivo, decí, que salga de algún lugar, le ponen un Zoom y teóricamente pide autorización para votar. Yo no soy diputado y se me ocurrió, claro. Y a lo mejor podía votar, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, la discusión va a continuar, pero no ahora, porque ahora nos tenemos que ir a la pausa. Ya, nos vamos a una pausa rapidita, pero seguimos haciendo el diario. Ya venimos. Me dijeron que espere, que está hablando Alberto Fernández. A ver, nos vamos en vivo, porque está hablando el presidente de la Nación. Vamos a ver si podemos establecer contacto en vivo ahora para escuchar sus dichos. Pero la verdad es que, bueno, y alguna referencia que tenga que ver a, por ejemplo, la suba de casos en las últimas horas, ¿sí? Los 9.300 de ayer y los 11.121 los de hoy. Si bien no subió el número de víctimas fatales, que quedó en 11 en las últimas 24 horas, y que de todos modos requieren, bueno, nuestro abrazo a esas 11 familias, pero que seguramente ameritará algún dicho porque la suba, bueno, puede requerir que haya alguna medida en breve. No lo sabemos. Nos vamos a la pausa y volvemos a ver si podemos ir en vivo a escuchar al presidente de la Nación. Ya venimos.
Estamos en vivo, escuchamos al presidente de la Nación en la inauguración de una planta para la fabricación de vacunas. Lo escuchamos. La planta que estamos viendo ha sido pensada para poder cumplir con los estándares internacionales de producción. Y pensaba que allí íbamos a tener la planta de producción de vacunas tal vez más grande de Latinoamérica. Y pensaba en cuál es nuestra idea de país. Y yo decía un poco, todo esto se sintetiza, ¿no? Cuando yo llegué al gobierno no existía ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ni el Ministerio de Trabajo. Ninguna de las tres cosas. Las tres cosas habían sido borradas del Estado, habían pasado como a un segundo escalón, seguramente porque quienes gobernaban pensaban que era un tema secundario. Y yo no creo eso. Definitivamente yo creo que, como planteaba días atrás, cuando participé de la asunción de las nuevas autoridades en el rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, yo estoy convencido que la riqueza de las naciones hoy en día pasan por el desarrollo del conocimiento, de la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Las sociedades son ricas por eso, ¿no? Siempre digo lo mismo. Uno ve países que nadan en lagunas de petróleo, pero que no tienen la tecnología para sacarlo y son países muy pobres. Y ve que los que verdaderamente son ricos son los que no tienen el petróleo, pero sí tienen la tecnología para sacarlo. Y por lo tanto, cuando yo veo el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico, yo lo celebro porque estoy sintiendo que es una sociedad más rica la que estamos haciendo. Una mejor sociedad, una sociedad que se acerca más al ideal de la sociedad del conocimiento que hoy es nuestro verdadero desafío. Pero además lo que veo es empresarios que arriesgan capital para que la Argentina entre en el mundo a competir con temas que otros piensan que nosotros no debíamos estar pensando en competir. Algunos creyeron que nuestro destino era ser granero del mundo. Después se sofisticaron un poco y hasta hace pocos años atrás nos decían que... En vivo desde Pilar, la inauguración de una planta de alta potencia. Lo escuchábamos allí al presidente de la Nación. Ya vamos a regresar en vivo con este tema. Se inicia la construcción de una planta de vacunas, para fabricación de vacunas. Bueno, vamos a hablar del acuerdo de la carne de Colo, novedades, porque claro, comenzaba a regir justamente ahora, lo habíamos adelantado ya hace tiempo, pero para la Navidad, para la Nochebuena y en la previa de fin de año. Tal cual, Dani, mira, tenemos unas placas para ir repasando los precios de este acuerdo de la carne y lo que se viene, también te voy a contar. Bueno, dale. Aquí le repaso rápidamente. Asado, 550 pesos, bueno, tapa de asado, matambre vacío y falda. ¿Qué días lo encuentran? Hoy, mañana y el viernes, ¿sí? Esto es aproximadamente, Dani, un 50% menos de lo que sale hoy en las carnicerías. Pero aquí me quiero detener un segundo, Dani. Sí. ¿Qué es lo que se viene? Importantísimo. El plan ganadero se oficializó ayer. De lo que veníamos hablando, 2022 y 2023. Se van a dar créditos a tasa subsidiada, un monto muy grande. ¿A quiénes? A todo el sector ganadero ovino. ¿Para qué? Para aumentar el peso de la faena. Se agotó el stock, mataron 1,5 millones de vacas en 3 años, de ellas casi 1 millón hembras. Agotaron el stock porque se exportó tan fuerte en los últimos 3 años, se duplicó la exportación promedio histórica, que bueno, ¿qué pasó? Nos quedamos sin stock y encima muy bajo peso. Entonces, los créditos son para aumentar la faena, aumentar la producción y así fomentar las exportaciones, mejorar la infraestructura y de esa manera lo que busca Agricultura es, bueno, tengo más producción, voy a contener el precio en el mercado interno. Mayor cantidad de carne. Mayor cantidad de carne. El peso tiene que ver con eso, puedo exportar y puedo bajar el precio en el mercado interno. Sobre todo año 2023 va a tener sus resultados, confían. Y esto es lo mismo, Dani, lo que está pensando para la harina. Están duplicándose el precio de los commodities, tanto en 2020, en 2021 y también va a ser el año que viene. ¿Cómo hacemos para desacoplar el precio internacional en el mercado interno? Bueno, están analizando crear un fideicomiso para esto, para tener un precio de
referencia más económico en la Argentina de la bolsa de harina 000, 40, fideos secos y el alimento para los pollos, porque el pollo es muy económico y el consumo de la gente se volcó al pollo producto de la carne que está tan cara. Así que en este sentido es el plan que se viene para ver si logramos bajar los precios sin aumentar retenciones. Colo, lo tenemos a Eduardo Bussi ya en contacto con nosotros para preguntarle qué es lo que piensa, ¿no?, de estos acuerdos. Bussi, buenas tardes. Aquí en C5N Daniela los saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto muy grande. Bien, bueno, atentos a lo que venimos contando hace tiempo, ¿no?, que tenía que ver con primeramente el acuerdo que se hizo y ahora estos acuerdos puntuales para las fiestas. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, vamos a ampliarle a la audiencia. 20 millones de kilos de carne, No es un acuerdo pequeño, qué sé yo, para la hinchada, para la tribuna. No, son 20.000 toneladas. Sí. Ese es el acuerdo al que llega la Secretaría de Comercio con los frigoríficos. 20.000 toneladas son 20 millones de kilos. Bueno, muchas veces lo que están en contra, esa teoría liberal, de que el mercado, de que no hay que interrumpir, no hay que molestar a la acción de la economía, y qué sé yo, dicen que estas son cosas testimoniales, que sin impacto real, etcétera, etcétera. 20 millones de kilos es un montón de carne. Y es para un periodo corto, es para pasar ahora a la fiesta. Entonces digo, eso hay que ponerlo en el activo. O sea, la cantidad está bien, es un número importante. ¿Y los cortes? La cantidad es importante, los cortes son los cortes que más consumimos los argentinos. Sí. Y después, bueno, yendo al tema de la harina, como hay un rebote de la economía mundial, efectivamente hay una demanda, digamos, de trigo argentino. Entonces ahí también debe haber un rol de administración de parte del Estado Nacional de cuánto es lo que se puede exportar y cuánto es lo que necesitamos para, digamos, abastecer sin sobresaltos, sin variaciones de precio, a las cadenas de panadería, digamos, todo lo que panifica, que termina transformándose en pan, fideo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahí sí yo quiero hacer una advertencia, o sea, estos cupos que están vigentes, está bueno que contemplen al movimiento cooperativo. Pues si van a poner cupos para que los negocios lo sigan haciendo 4 empresas multinacionales, bueno, ahí me parece que hay que revisar. Pero ordenar cuánto es lo que va al mercado interno de trigo, yo creo que más que un fideicomiso, que es un principio, debería constituirse una agencia una especie de agencia de ordenamiento y transparencia del comercio alimentario, ¿no?, o el comercio alimenticio, con las partes sentadas, o sea, el Estado, por supuesto, las entidades de productores, las entidades de consumidores, las entidades de trabajadores, o sea, como alguna vez fue parte del rol que tenía la Junta Nacional de Granos. Claro. Y retomando las mejores tradiciones de aquella junta, yo no estoy proponiendo que hagamos una junta nueva, porque la junta de otros tiempos hasta tuvo que hacerse cargo de hacer los puertos, porque no había puerto, y lo hizo la Junta de Grano. Ahora ya hay todo un desarrollo portuario, hay un desarrollo aceitero, entonces hay que constituir una agencia de transparencia del comercio exterior, con las partes interesadas, con los productores, como decía, los trabajadores, los consumidores, sentados en el directorio, y que esto pueda ir estableciendo cuánto es lo que tenemos de saldos exportables y cuánto es lo que necesitamos como prioridad para abastecer sin sobresalto, a precios estables, la bolsa de harina a los panaderos, el kilo de maíz al que hace alimento balanceado para las gallinas, para las vacas, para transformar en carnes. O sea, un rol importante, pero democrático y sí, de con esa, todos, y de ¿no?, esa en la categoría. discusión. Pero ¿Sabes por qué? Porque, bueno, termino con esto. Porque solamente poner cupos, ya hemos visto muchas veces que esos cupos lo terminan aprovechando en un 80-90% las empresas multinacionales que son las que hacen el negocio de exportación. O sea, y el movimiento cooperativo, Agricultores Federados, la Asociación de Cooperativas, ese cooperativismo de los pequeños y medianos productores termina con un 10% marginal del comercio de granos. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tratar alguna vez de orientar las decisiones en beneficio de las mayorías, pero no en beneficio
o poniéndole límite a esos 4 o 5 grupos transnacionales, multinacionales, que son los que hacen los negocios con los alimentos de los argentinos. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Yo quería preguntarle también, de todos modos, más allá de lo que tiene que ver con las fiestas, porque había un acuerdo de carne que regía previo a las fiestas, ¿sí? Y sin embargo la carne aumentó igual. Entonces entiendo que el que está del otro lado también se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque con acuerdo me aumenta la carne igual, entonces, ¿no? Hay una sensación de desazón también. Bueno. Más allá de estos 3 días y más allá del fin de año, ¿qué es lo que cree que va a pasar? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Mira, hace 2 meses le bajaban la media rea al carnicero a 420 pesos el kilo. Ahora, hace un tiempo a esta parte, son 520 pesos porque aumentó un 25% la hacienda en pie, aumentó. Y al carnicero le aumentó un 25%. Bueno, listo. Eso pasó hace un mes atrás. Ya no hay más, ahora no hay más aumento. No es que ahora le están bajando la media real al carnicero a 600 pesos. Eso no está pasando. Por lo tanto, ahí hay una picardía, digamos, frente a la demanda de estos días, de esta época del año. Hay actitudes que son, digamos, ventajeras. Esto es lo que hay que decir en algún tramo de la comercialización. Porque no aumentó la hacienda, no le aumentaron la carne a los carniceros, porque le está aumentando algunos cortes a los consumidores. Y ahí está bueno que el rol de la Secretaría de Comercio sea un rol activo como intenta ser. ¿Se entiende? Bien, sí. Busi, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Bueno, después de lo que pasó en el Congreso de la Nación con el presupuesto bloqueado, hubo una gran cantidad de repercusiones. Lo que no se esperaba tal vez, y le pregunto a mis compañeros a ver qué piensan sobre esto, es que sea uno de los propios de Juntos por el Cambio, el propio Gerardo Morales, quien ahora sí, ahí en la titularidad de la Unión Cívica Radical, cuestionara justamente el rol, la participación de Juntos por el Cambio, la postura en realidad frente a la votación del presupuesto, ¿no? Dejando al gobierno nacional sin presupuesto para el año próximo. Sí, discurso presidencialista de Gerardo Morales. Yo lo pongo en ese escenario. Ganó la interna de la Unión Cívica Radical, afichó al menos la Ciudad de Buenos Aires, pido disculpas al resto del país que nos está mirando, la Ciudad de Buenos Aires está empapelada con la cara del carcelero de Milagros Sala, que va a ser candidato a presidente, quiere serlo, va a ir a una interna. Entonces tiene un discurso presidencialista, quiero decir, ningún presidente quiere que lo dejen sin presupuesto. Sí. Entonces, tiene que poner ese discurso institucional y decir, faltó racionalidad, debieron votar el presupuesto. ¿Por qué? Porque, insisto, la investidura que él tiene el deseo de algún momento poder tener, le exige tener un presupuesto. Pero al mismo tiempo habla de esta oposición más salvaje o menos salvaje que tiene Juntos por el Cambio y que creo que, insisto, es la puerta entornada que le deja la oposición al gobierno para poder abrirla, meterse por ahí y ver cómo consigue mayorías en las cámaras. ¿Quieren saber por qué decimos esto? Lo vamos a escuchar a Morales. Un gobierno no se puede quedar sin presupuesto. Yo comparto la posición de la coalición cívica en ese momento. No puede ser una opción del país que un gobierno no tenga presupuesto, más allá de que este presupuesto que llegó era invotable. Pero en un marco de una situación difícil donde se está negociando con el Fondo Monetario, tendría que haber habido más diálogo. Yo lamento lo que pasó en la sesión porque terminó todo yéndose, ¿no?, a otro lado. No se impuso la racionalidad para que pase a cuarto intermedio. Hoy le pagamos al Fondo Monetario Internacional, es importante decirlo, ¿no? Así rápidamente, pero porque lo menciona Morales y mientras tanto, en medio de todo esto, el gobierno nacional y detrás del gobierno nacional en representación, nosotros, todos los argentinos, hoy le pagamos al Fondo Monetario Internacional. En esa situación estamos, en medio de eso es que se debate el presupuesto y que la oposición, bueno, apareció con algunos argumentos descabellados, porque primero decían que no lo iban a votar,
Gerardo Morales aparece diciendo que es una locura dejar sin presupuesto al gobierno para el año próximo, y en el medio quisieron responsabilizar por los dichos de Máximo Kirchner en la sesión del Congreso de la Nación. Tenemos en contacto con nosotros al gobernador de La Rioja, al gobernador Ricardo Quintela, quien manifestó públicamente su postura respecto de lo que había sucedido en el Congreso con el presupuesto. Quintela, buenas tardes, aquí en C5N Daniela lo saluda, gracias por atendernos. Me parece que está muteado. Ahí está. Ahora sí, ahora lo escucho perfectamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estábamos repasando lo que pasó con el presupuesto, ¿no? En el Congreso de la Nación. Usted se manifestó públicamente. Bueno, para quienes no lo vieron, cuéntenos qué le parece lo que pasó con la oposición. Bueno, ya lo dije, yo, desde el punto de vista personal, yo creo que fue una actitud sediciosa, que intentó generar una situación difícil para el país, que lo generó, obviamente, pero con una actitud desestabilizadora a nuestro gobierno. Esto es lo que planteé, básicamente, ¿no? Me parece que se dio una situación que nunca se había dado en la República Argentina, por lo menos en la última etapa democrática. Nunca se dio que un poder ejecutivo se quedara sin presupuesto. Yo ponía de ejemplo, por ejemplo, 2 años que nosotros hemos compartido con el expresidente ya fallecido de la Rúa, donde nosotros posibilitábamos, a pesar que estábamos totalmente en contra de las condiciones que se presentaba el presupuesto, facilitábamos que tuviera el instrumento que necesitaba para ejecutar la política que el pueblo había depositado la confianza en sus manos. Por lo tanto, le generábamos siempre las condiciones para que el Ejecutivo tuviera a disposición, digamos, esta herramienta fundamental para llevar adelante una gestión de gobierno. Pasó lo mismo con Mauricio Macri. Con Mauricio Macri también siempre le dieron la herramienta para que pudiera llevar adelante la gestión de gobierno. Muchas veces quieren comparar con provincias o con la capital, que cuando no tienen ningún tipo de problemas con respecto al presupuesto, obviamente la oposición se opone, vota en contrario porque sabe que va a tener la herramienta necesaria para llevar adelante su gestión. Y acá pasó siempre lo mismo, vos votabas en contra, pero sabiendo que el oficialismo te ganaba y le permitías, a pesar de que tú estabas en contra, le permitías también que lleve adelante su gestión. Quintela, ¿y en qué afecta a su provincia puntualmente? Que el gobierno no tenga un presupuesto actualizado para el año próximo. En todo lo que afecta a todas las provincias. Primero, porque vos tenés que reordenar lo que es el presupuesto en tu provincia. Tenés que adecuarlo, digamos, al presupuesto viejo. Claro. Es decir, que tiene un 50% de inflación menos, más, digamos, o más. No podés gobernar una provincia del 2022 con el presupuesto del 2021. Y tenés que hacer todos los trámites en forma individual. Agravado en nuestra provincia, que nuestra provincia tiene fondos extra coparticipables en compensación de un punto que le fue sustraído en el año 88, al igual que la provincia de Buenos Aires, que se le sustrajo 6 puntos. Entonces tenés que mes a mes tenés que ir a buscar, a hacer todo el mecanismo de lo que la burocracia te exige para que vos puedas tener esos beneficios de los recursos que son de los ciudadanos y que no los tienen. Afecta, por ejemplo, el pago de salarios, la obra pública, para ir a lo concreto, ¿no? Todo se te complica. Nosotros teníamos un presupuesto importante en materia de obras públicas que ya estaba aceptada, que estaba presupuestado, que eran caminos, que eran puentes, que eran diques, que eran rutas nacionales, que eran caminos provinciales, escuelas, hospitales, jardines de infantes, etcétera, viviendas, que hoy lamentablemente tenemos que individualmente generar las condiciones presupuestarias, que se incorpore al presupuesto y luego recién, una vez que está incorporado al presupuesto, los trámites pertinentes para la firma de los convenios correspondientes. Es decir, todo un trámite que, por supuesto, te ralentiza toda la gestión. Gobernador, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosalía Constantino lo saluda. El presupuesto preveía incluso también, casi se duplicaban los subsidios al transporte, por ejemplo, al transporte de todo el interior. ¿Cómo van a hacer ustedes frente a esta merma tan grande, ¿no? Entre un montón de otros beneficios, poder hacer zonas francas? ¿Cómo lo van a contemplar la pérdida de estos gastos? De estos fondos, perdón. Vamos a hablar hablamos con el presidente ayer. El presidente va a hacer todo lo posible para que por lo menos recuperemos algo de eso que perjudica a la gente de nuestras provincias, la provincia del norte argentino, básicamente, en el conjunto de la provincia. Porque nosotros tenemos 19.000 millones más de subsidios que iban a ser distribuidos en el conjunto de las provincias del interior del país para que lo puedan distribuir y para poder reducir básicamente lo que es el boleto del transporte público de pasajeros. Claro, para no tener un tarifazo.
Claro, por otro lado teníamos también la posibilidad, digamos, de que podíamos tener una consideración con respecto al consumo de energía en los periodos estivales, porque al norte, al igual que el sur, en el sentido opuesto, el sur en el invierno se le subsidia el gas y nosotros pretendíamos, y fue aceptado, que en el verano a nosotros se nos subsidie parte de la energía, el consumo energético que nos permita a todos los ciudadanos del norte argentino tener las condiciones favorables desde el punto de vista climático para pasar los momentos duros, el momento estival. Gobernador, estuvieron reunidos, usted lo mencionaba, con el propio presidente de la Nación. Lo que quiero preguntarles es qué es lo que les transmitió y además, de cara a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, yo mencionaba que justo hoy realizamos un pago, ¿no? Pero era importantísimo también el rol de la oposición o el apoyo de la oposición en el Congreso para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto las dos cosas juntas. El presidente lo que planteó ahí es que la negociación estaba encaminada, estaba encarrilado, que había buena predisposición de la directora del Fondo Monetario, donde había perspectiva muy favorable para la Argentina para tratar de rediscutir no solamente el tema de la reducción, digamos, de los puntos de los intereses, sino también, digamos, también un periodo de gracia donde pudiéramos pagar los intereses y el capital después del cuarto o quinto año. Esto se estaba discutiendo, se estaba charlando, se estaba rediscutiendo y que había una cosa más favorable, aunque, digamos, no lo puedo manifestar en términos de favorables, sino que el tema de la pandemia generaba que la reducción de las expectativas del crecimiento y el desarrollo de las comunidades del norte, básicamente lo que es Europa y Estados Unidos, y eso beneficiaba también porque los niveles de exigencia de crecimiento y desarrollo del Fondo Monetario Internacional se reducían. Al reducirse también la expectativa esa en la Argentina, generaba mucha más flexibilidad para poder alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. Esto es lo que más o menos comentó a grandes rasgos del Fondo Monetario Internacional. Pero lo más importante para nosotros era buscar cuál era el mecanismo para que el impacto, digamos, de no tener un presupuesto fuera el menor posible para nuestra provincia. Y eso hemos salido más o menos satisfechos, porque el presidente dijo, bueno, tenemos dificultades, vamos a tener serias dificultades, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible para poder sacar todos los obstáculos para que podamos gobernar, digamos, con la tranquilidad que veníamos gobernando hasta ahora. Veníamos en tiempo de pandemia, con dificultades, pero con un crecimiento sostenido de la economía argentina y la recuperación de los puntos perdidos por producto de la pandemia, ¿no? ¿Qué le parecieron, Quintela, los dichos de algunos miembros de la oposición, algunos gobernadores incluso, que hablaron de una especie de extorsión, que eso fue lo que describieron ante los medios? La actitud extorsiva fue de ellos. Fue la actitud extorsiva que permanentemente estaban condicionando para poder sancionar el presupuesto. Permanentemente se les cedía cosas, se les cedía capricho a cada uno de los integrantes de la oposición para tratar de acomodar, digamos, de acuerdo a las expectativas que tenía cada uno, pero bajo ningún punto de vista podíamos seguir estando sometidos a un sistema extorsivo que no significaba, que no permitía, digamos, que nosotros pudiéramos estar en las condiciones adecuadas para sancionarlo. Sí. Fernando Borroni lo saluda, buenas tardes. Es muy claro lo que usted está analizando y el diagnóstico que da a partir de este presupuesto que no salió. Ahora, ¿cuán consciente es su provincia, el riojano, la riojana? ¿Cuán consciente es que precisamente va a tener menos inversión pública, va a tener a lo mejor menos crecimiento del que se esperaba a partir de esta oposición a que haya presupuesto? Se lo pregunto porque a veces todo el análisis que se hace desde un sector de la política, que es claro, la sociedad no lo termina entendiendo y después los platos rotos los paga usted. Digo, usted en este caso, ¿no? Los gobernadores de las provincias o gobernadoras. No te entendí la pregunta, perdón. ¿Cuánto es consciente la sociedad riojana de que precisamente el recorte del presupuesto les va a afectar en sus vidas? Porque después políticamente lo paga el gobernador, quiero decir. Nosotros somos conscientes y estamos tratando de concientizar a nuestra sociedad que vamos a tener que ordenarnos y adecuarnos, digamos, al nuevo presupuesto, que es tratar de gobernar con un presupuesto viejo y tratar de gestionar lo más posible con todo el esfuerzo que se necesita para tratar de corregir, digamos, esta situación difícil por la que estamos atravesando. Es bueno, digamos, que la oposición, digamos, también se haga cargo de esto, que se haga cargo, porque inclusive son los que nos endeudaron. Nos generaron, digamos, un condicionamiento durante 100 años a toda la República Argentina y condiciona, digamos, a las futuras generaciones. Encima, digamos,
no permiten, digamos, que nosotros podamos volver a recuperar un país que han dejado totalmente destruido. Por lo tanto, digamos, tenemos que asumir cada uno las responsabilidades que nos compete. Por eso yo planteé con mucha dureza, con mucha firmeza, y pido disculpas si a alguno no le gustó, que hay una cuestión sediciosa, que hay una cuestión desestabilizante, hasta diríamos golpista, con la actitud que se ha manejado. Hoy sabemos que están arrepentidos y están buscando mecanismos para tratar de volver a rediscutir un presupuesto que hace volteado, que aún se puede discutir, recién el año que viene se puede discutir. Por lo tanto, para nosotros se nos hace sumamente difícil, y mucho más difícil se le va a hacer a la oposición, que va a tener que dar explicaciones a su gente sobre las dificultades que se pueden plantear en su gestión de gobierno. Gobernador, ¿cómo le va? Darío Villarroel lo saluda, mucho gusto. La pregunta es esta, y lo cambio de tema. Ya la oposición salió a criticar el pase sanitario. ¿Qué pasa en su provincia? ¿Cuál es la posición allí de la provincia respecto a esta situación, atento al aumento de casos que está habiendo y que se recomienda? Y en todo el mundo está pasando, ¿no? Pues nosotros tenemos la obligatoriedad del pase sanitario en todos los niveles, tanto a nivel de bares, de confitería, de fiestas de fin de año, que se acrecenta la fiesta, de todas las reuniones masivas, la necesidad, digamos, de demostrar que tienen las 2 vacunas o todo el procedimiento completo de la vacunación. Las 2 vacunas como mínimo, y en los adolescentes por lo menos una vacuna con posibilidades, con la certeza que si tiene el tiempo necesario para la segunda aplicación, la tiene que tener. Caso contrario, no ingresen al lugar de esparcimiento, a la confitería, a los bares, los restaurantes, lo que fuera, los cines, etc. Quintela, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, muchísimas gracias a vos. Gracias, Bueno, vamos a hablar de justicia, doctor. Vamos a hablar de lo que está pasando, lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer hablábamos de espionaje, de lo que resultó, o el resultado final después del pase de la causa de espionaje a Comodoro Pi. Bueno, hay novedades, ahora en la causa de Alessio, y también los dichos a través de Twitter de la vicepresidenta de la Nación. Sí, desbocado Comodoro Pi. Hoy me decían, porque yo pregunté, ¿por qué ahora, a fin de año? Sí. ¿Y sabes lo que me contestaron? Los jueces de Comodoro Pi creen que también ganaron las elecciones. Para entenderlo, después de las elecciones, este embalontenamiento que tiene la oposición políticamente, los jueces dijeron, ganamos, vamos para adelante, salgamos a defender en la cancha a Mauricio Macri, que está medio golpeado. Ayer fue un fallo, y salió hoy a hablar Cristina Fernández, en un ratito vamos a ver los tuits, porque hablar de cuentapropismo cuando es Mauricio Macri el que recibía los informes, es un tema fuerte. Pero hoy, en un caso que nosotros lo contamos del principio, lo que hizo la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal es algo sin antecedentes. Después de 3 años, donde está la causa cuya competencia era de Dolores, ¿se acuerda? Alejo Ramos Padilla, las detenciones, los allanamientos, las indagatorias, las preventivas. Y en su momento esta Sala 2 intervino, 2019, ¿y qué dijo? ¿Es incompetente o no Dolores? Y dijo, no, por ahora es competente Dolores. Esta misma sala, le doy los nombres de los jueces porque por ahí no lo sabe. Guillermo Jacobucci, anótelo, Carlos Carvajo y Eduardo Ricci. A Ricci ya lo conoce porque fue aquel que dijo que había que meter preso a Cristóbal López porque había dicho que estuvo secuestrado cuando recuperó la libertad. Estos 3 jueces dijeron que la verdad que habían dicho que fue prematuro en el 2019 dejarlo en Dolores al expediente. Y ahora corresponde que sea la justicia de Cava, Comodoro Pi, la que investigue. Y uno leyó el fallo y buscó. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada. Lo que dicen es como es una asociación ilícita y hay varios delitos, la mayoría se cometieron en el ámbito de capital, entonces corresponde que sea capital. Pero en el 2019, ¿qué pasó? ¿No estaban seguros de que esto volvía? ¿Por qué dejaron avanzar la causa 3 años? La lectura, repito, es que en Comodoro Pi, jueces que actúan a favor del poder real, le hace Mauricio Macri, creyeron que Pro Cambiemos había ganado las elecciones ya presidenciales y actúan en consecuencia. No tiene otro motivo este fallo, es un fallo político. No tiene ningún elemento jurídico. Y le agrego algo más, porque la idea es que usted aprenda derecho, de a poquito, humildemente con lo que uno le puede aportar. Los recursos de casación son extraordinarios y por una incompetencia no se abre el recurso. De hecho, hubo un montón de recursos y la Sala 2 lo rechazó. ¿Y cuál fue el único que abrió? Imagínese,
el recurso de Carlos Stornelli, que está procesado. ¿Qué es esto? Familia judicial. Le pregunto, ¿recuerdan muchos fiscales condenados en la Argentina? Haga memoria, a ver. ¿Recuerdan muchos jueces federales condenados en la Argentina? Que yo, Bernasconi, le tiro por ahí uno, era un juez federal de Dolores, casualmente. ¿Qué pasa con la familia judicial que se abroquela a la hora de defender a quienes no quieren? Porque, ojo, a Stornelli no lo quiere nadie como Comodoro, pero a la hora de mandarlo en cana hay un límite. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque quienes plantearon y bancaron el recurso de Carlos Stornelli. El fiscal de la causa contra Stornelli, Juan Curi. ¿Quién lo ratificó? El fiscal de Cámara contra Stornelli, Petillani. ¿Y quién fue el último que ratificó en casación? El fiscal de la Cámara de Casación, Raúl Ple, amigo de Stornelli, miembro de la subcomisión de seguridad en el Club Atlético Boca Juniors, cuando ¿quién era el presidente? Daniel Angelici, obviamente, que continuó a Mauricio Macri. Es un escándalo de proporciones. A ver, seguramente lo del fondo se va a arreglar, la pandemia pasará, mejorarán las condiciones o no laborales. Pero si no arreglamos el tema del Poder Judicial, estamos liquidados como sociedad. No puede ser que haya jueces que hagan lo que quieran y que resuelvan, no de un lado de la biblioteca o de otro, sino al margen del derecho. Están violando el Estado de Derecho por quedar bien con el poder real. Porque esta Cámara podía haber dicho, no trato el recurso, que la causa siga en Mar del Plata, o concretamente en Dolores, porque ya estaba elevada a juicio oral, ya esto iba a juicio oral. ¿Y quién fue el que planteó que esto tenía que ir a Comodoro Pi? Carlos Stornelli. Y lo último, porque ahora vamos con Cristina, esto ahora se va a sortear en Comodoro Pi, y le puede tocar a cualquier juzgado. ¿Y sabe una cosa? En un juzgado, el fiscal es Carlos Stornelli. No vaya a ser que le toque al mismo juzgado donde el fiscal acusador es Carlos Stornelli, que a su vez es el que tiene que investigar a Carlos Stornelli. Esto puede pasar y esto es el desastre de lo que está pasando en Comodoro. Darío, antes de ir a los tuits de la vicepresidenta de la Nación, quiero preguntarte y recordar algunas cosas. Cuando vos decías, bueno, ¿por qué en este momento el resultado electoral? Yo también recordaba, y me parece que también hay que estar muy atentos, a las fechas cercanas a Navidad en años anteriores, donde las detenciones de funcionarios se sucedían y nosotros casi sobre la mesa navideña. Bueno, los dueños de este medio. Bueno, claro, los dueños de este medio. Atención con esto también, porque las decisiones de la Cámara se están dando a horas, ¿no? Y la gente está preparando algún viaje que puede, ¿no? Con la mirada puesta en otro lado. Y como entonces no tiene continuidad repercusión. el fallo de ayer de espionaje, que es todo lo mismo. Bueno, y sobre eso también te quería preguntar, porque la verdad es que en el grupo, creo que era el grupo Super Mario Bros, ¿no? Sí. De los espías, que decían, bueno, ahora esta es la medida que ordena la señora M, pidió X cosa. Tal cual. En ese momento ellos no sabían que esto iba a ser investigado después, nada. ¿no? Absolutamente, por eso escribían todo lo que escribían. El espionaje en el Instituto Patria, bueno, había diferentes directivas, porque la verdad que eso estaba en el grupo. Ahora la Cámara dice, no, en realidad esto es cuentapropismo, pero ahí en el grupo y en ese momento hablaban de quienes le daban las órdenes. Tal cual. ¿Y a dónde terminaba eso? No terminaba en poder de ellos. Terminaba en Darío Nieto, Martinengo, Mauricio Macri. Y además, en todo caso, tendría que haber una prueba de que hubo un intento de extorsión y se pidió un dinero. Muy bien, y todo eso debería haber. Y aprendo del doctor. Tengo su libro. ¿Sabe una cosa? Perdón. Queda un día que es mañana, 24 y 31, la Corte decretó asueto, y 4 días de la semana que viene. Atención, yo en estos días tiemblo con lo que puede hacer la justicia, o mejor dicho, el Poder Judicial. Me pasa todos los años, ¿eh? La Corte prepara el martes un fallo con el tema intendentes y su reelección. Vos me decís, ¿pero qué caso tiene la Corte? No, uno de hace 10 años. ¿Esto puede sentar precedente, para la causa de Dolores de espionaje Ara San Juan? Absolutamente. Sí, si yo fuera así. juez de Mar del Plata y tengo que resolver la incompetencia, digo, hay una jurisprudencia de la Cámara de Casación, que es mi superior, que dice que todo lo que pasó allá, ¡pum! Me saco la causa de encima. Bueno, nos recontracolgamos. Vamos ya a los tuits de Cristina, pero Fer querías agregar algo. Justamente Dale. esto que vos mencionabas del Ara San Juan. Ya tiene, a ver, el doctor me lo va a saber, esto es jurisprudencia, quiero decir. El fallo de ayer se instala como una jurisprudencia. La causa de Ara San Juan, si hacemos una apuesta acá, no sé cuándo, pero se va a Comodoro Pi. Entonces yo lo que pregunto es, si el gobierno sigue creyendo que la justicia se va a autodepurar, yo me sigo preguntando si la reforma judicial prometida por el presidente de la Nación en la campaña
sigue estando como un tema menor que nada se puede hacer. Y me sigo preguntando por qué tenemos una Corte Suprema de Justicia todavía con 4 miembros y no se toma ninguna medida para ampliar la Corte. Pero sobre todo, ¿por qué no se amplía la discusión social a partir de un proyecto de ley de reforma laboral y con los nombres de los posibles Cortes? Si no, cuando llegue la causa de Comodoro Pi, de Lara San Juan a Comodoro Pi y Mauricio Macri quede otra vez impune, no nos preguntemos por qué las historias se repiten. Bueno, hablabas de Mauricio Macri y tuiteó la vicepresidenta de la Nación, se refirió justamente a esto y habló de un regalito de Navidad. Llegó Papá Noel, mirá. Darío, esto primero habrá sorprendido a todos, claro, a ver qué es lo que viene detrás. Una cosa linda, dijimos, ¿no? ¿A dónde llegó? ¿A su casa? ¿Qué le trajo? Para los nietos, claro. ¿No? Bueno, no, ahí fue dura. Sigue, continúa. Ayer la Cámara Federal de Comodoro Pi, que durante 4 años con Bertuzzi, el camarista puesto a dedo por Macri como personaje estelar, decía que yo era la jefa de 4 asociaciones ilícitas, disparate jurídico, y que además en una de ellas estaban incluso mis hijos. Ahora, punto suspensivo porque esto sigue. Dice en tándem con el camarista Llorens, el que visitaba a Macri en Olivos, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Rivas como titular de la AFI y Silvia Magdalani como subdirectora, no tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política. Claro, porque fue a propios y extraños. O sea que, ahí continúa, los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que solo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri. Pero él, su amigo Arribas y su socia Magdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. Anda, dice, ¿no? Y no le podemos poner otro tono que ese. Regalito de Navidad de 2 jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi para Macri y su pandilla. Mamita, dice, sin los guiones, mamita, todo junto. Claro, ahí también estaba espiada la hermana del propio presidente de la Nación. Uno se pregunta, si alguien, esto es suposición toda mía, si alguien iba a extorsionar, ¿vas a extorsionar justo a la hermana del presidente? Digo, la hermana anterior, para los más jóvenes que tal vez no lo sepan, la hermana anterior, la hermana más grande, también había sido espiada. Y fue un verdadero escándalo. Ella y su pareja, ¿sí? En su momento. Pero en todo caso, si ahora alguien por cuenta propia quería espiar a la hermana del presidente de la Nación y extorsionarla en el momento que el propio presidente de la Nación era Mauricio Macri, ¿no iba a ser un escándalo? Bueno, claro que sí. Me encargué de investigar en todos los juzgados federales si hay alguna denuncia por parte de las víctimas de extorsión. No hay ninguna. Con lo cual los camaristas inventaron que lo hacían para extorsionar. La verdad que, como dijo recién el amigo Borroni, el tema si no arreglamos el Poder Judicial, yo sé que usted está preocupado, que la fiesta, que la pandemia, pero ojalá que le interese el tema judicial, porque cualquier cosa que haga el gobierno va a haber un amparo y estos jueces, Comodoro Pi u otros, van a fallar contra el gobierno. Pero aparte, perdóname Darío, interrumpí, pero digo, aparte se genera un efecto dominó, que ya está a la vista, a ver, lo podemos decir hoy. Hoy ya lo podemos decir, porque este mismo hecho que ayer dice, aparte cuando uno lee el fallo ayer, y cuenta que dice, bueno, a ver, fue esta bandilla, en realidad fue una banda disparatada, ¿sí? Que investigó por su cuenta. Entonces, Arribas queda afuera, pero a Magdalani le dicen, bueno, le tiran la oreja y dice, usted debió controlar. Entonces, como usted debió controlar y no controló, la vamos a sancionar, le bajaron igual el embargo. Ahora, lo decíamos recién, Daniela, vos decías, tema de la San Juan, seguro, va a Comodoro Pi, y van a aplicar, sentándose en esa jurisprudencia, van a aplicar el mismo argumento. Macri no tenía idea. ¿Y sabés qué? Con el tráfico, con el envío de armas a Bolivia, van a hacer lo mismo. Entonces, acá no pasó nada. Y el gobierno hace un esfuerzo por construir una identidad política que como sociedad, para que podamos entender cómo la justicia interfiere en la democracia, y te cambia la vida, porque sí te cambia la vida un sistema de impunidad con esta justicia, aunque no lo veamos en la cotidianidad. Entonces, todas las causas que se fueron denunciando se van a caer todo. Mientras tanto, no se toman las medidas políticas necesarias. Fer, lo que pasa es que lo vimos muy de cerca, perdón, la justicia te cambia la vida, mirá, te agrego solo, seguí si hace falta, pero es la misma justicia que vos te das cuenta, te cambia la vida porque termina decidiendo sobre un juez que, bueno, se opone al incremento descomunal de tarifas y entonces deja de ser juez. Algo tan simple como amparo eso. Para cualquier cosa, para el pase sanitario. Exactamente, una Corte Suprema que te habilita que Clarín cobre lo que quiere, bueno, ahí está. Sí. Lo penal no es más fuerte porque vas en cana. Ahí está el tema de la fuerza. Sí, sí. Porque recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri, todas estas causas, por los mismos camaristas, le daban para adelante.
Ahora el interés de Comodoro Pi no es perseguir a Cristina, porque ya fue. Ahora es salvar a Macri. Digo, ¿cómo podemos estar así con un poder judicial, tipos que ganan 1,5 palos, que no pagan ganancias, que tienen 45 días de vacaciones, que durante 1 año y medio trabajaron ahora, hace un mes, y de sus despachos firman estos fallos que no tienen repercusión? Porque a los medios hegemónicos les da vergüenza, por eso no lo muestran. Che, qué barbaridad. ¿Cómo que pasan la causa de Dolores? Acaba después de 3 años. Digo, les da vergüenza. Y la gente por ahí no se entera, esto es vergonzoso. Más allá, hablo con honestidad intelectual, de la culpabilidad o la inocencia de las personas. Es claro que todas las personas gozan de presunción de inocencia. Acá lo que falta es aplicar la ley, Estado de Derecho. Vos decís que les da vergüenza porque tienen miedo que se enteren que los escriben ellos. Tal cual. El fiscal Curi interviene en una de estas causas también, no solo en la de Dolores. Porque el fiscal Curi fue el mismo que en Dolores, bueno, es el de fiscal alguna de manera anuló la declaración, ¿te acordás de esa primera declaración de Mauricio Macri? Y que fue cuestionado su accionar, porque podría haber, avaló que se fuera Macri sin declarar, básicamente. ¿Te Tal acordás? cual, y estuvo a favor de la defensa de Macri, que fue Pablo Lanuse. De hecho, siempre Juan Curi pateó para atrás. Me decía Riesco Ramos Padilla que las indagatorias, Curi no iba nunca, no le importaba mucho saber qué era el tema del espionaje. Bueno, con una justicia así, ¿no? Ya sé que estamos cerca de Navidad, vamos a hablar de este tema que es un poco más terrenal, pero es muy importante todo lo que nos acaba de contar el doctor, que nos acaba de decir Fer. Colo, vamos a hablar de ganancias, ¿sí? Porque pasó algo muy importante que tiene que ver con, bueno, cómo se puede modificar el impuesto a las ganancias en el año próximo, cómo el gobierno tiene la facultad ahora de hacerlo, ¿no? Así es. A ver, vamos por un lado, les cuento un anticipo, esto es la buena noticia que tenía para traerles para la clase media. Vamos a la buena. Vamos a la buena, vamos primero con la buena. Algo que les anticipo acá, todavía no se formalizó, pero a mí ya me lo oficializaron. Ganancias por la nueva ley se actualiza sí o sí una vez por año de forma automática a través del aumento del índice RIPTE de octubre. Entonces, como ya salió el indicador de octubre, el anual de octubre, ¿qué número dio? 50,6% de aumento. Entonces, a partir de enero ya se actualiza el piso de ganancias. Uno dice 175.000, que uno lo nombró, la segunda actualización que había sido dispuesta por el presidente, en realidad es 167.000, porque hay que hacer unas deducciones que dan neto 167.000. Sobre ese valor se va a aplicar el 50,2%. Entonces, a partir de enero, escuche usted que le va a interesar porque tuvo aumento de paritaria, tuvo el bono, va a ser 252.000 pesos el nuevo piso de ganancias. Muy importante, porque lo que quiere garantizar el gobierno es que no se han alcanzado el 1.300.000 de trabajadores que habían salido con la reforma. Y ahora vamos a lo segundo, Dani, que vos me preguntabas. ¿Bonos estatales? No, espera, antes de eso lo otro también. Además hay más. Perdón, con esos montos que vos tirás, podemos pedir aumento. Bueno, pero ahí está. Bien, porque no entramos. Y no, no vamos a salir perjudicados. Ahí está, pero en base a eso, lo que Dani me preguntaba, sí también se conoció, ayer logró Sergio Massa que cuando se aprobó la reforma también de bienes personales, también se apruebe la otorgarle la facultad al presidente para que más allá de este ajuste anual que yo les acabo de comentar, durante todo 2022 vamos a tener inflación, 33% más o menos, el presidente pueda volver a ajustar el mínimo no imponible para que no quede desactualizado. Exactamente. Claro, bueno. Entonces están esas dos opciones, pero ya desde enero el nuevo valor. Bueno, y otra pregunta tenía respecto del bono, el bono de la matanza para estatales. Exactamente. ¿Sabés? Vamos a ver el destacado. Se agarra la cabeza, no, ¿De cuánto? Miren esto. 20.000 pesos para empleados municipales. Lo va a cobrar ¿quiénes? Los empleados de La Matanza. Felices por ellos. Es un bono que es similar como, por ejemplo, el que otorgó a nivel nacional el presidente para todos los empleados estatales. Bueno, por primera vez un municipio entrega un bono tan elevado. Bien, gracias, Colo. A vos. Nos vamos a la pausa, pero les pedimos que se queden, ya venimos, tenemos mucho más para contarles hasta las 8. Quédense ahí.
En su momento tenía que ver con oponerse al uso del barbijo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, si se acuerdan de algo más, vayan apuntándome, porque probablemente me falle la memoria, pero yo recuerdo todas aquellas concentraciones en pleno aislamiento obligatorio en el Obelisco, algunos representantes de la oposición con cargos importantes, la movilización con los flota-flota, ¿se acuerdan ustedes? No los voy a nombrar a todos, pero ustedes saben quiénes A mí eran. ningún Patricia presidente me Bullrich, va a impedir salir, decían los Lombardi. periodistas. Bueno, decían y dicen. Hacían, claro. Porque bueno, hay quienes hoy también envalentonados, como si esto en realidad representara algún tipo de valentía, Claro. prefieren o amenazan con ir a vivir al monte, ¿no? Con irse a vivir al monte, alejado de todo, que de todos modos es una opción. Pero antes que usar un pase sanitario. Ayer hablábamos de las reglas, de esto de cruzar la calle por el semáforo, cruzarla por la mitad de cuadra, y la verdad, algo en lo que uno solo se perjudica a sí mismo, reglas con las que aceptamos vivir y convivir en sociedad, porque bueno, vivimos en sociedades que están organizadas de muchas maneras. El semáforo es un ejemplo mínimo, ¿no? El doctor dice que sí, porque claro, hay leyes, hay normas y todos las aceptamos. No es solamente ahora porque apareció el COVID que hay reglas que respetar. Lo cierto es que esto nos excede a nosotros acá en la República Argentina, no es solo un problema nuestro, ¿eh? Ha habido movilizaciones en todos los lugares del mundo, reclamos generalmente relacionados a la derecha, ¿sí? Politizados también estos reclamos, y esto no lo digo yo, lo han dicho aquellos que describen las movilizaciones que hay en diferentes lugares del mundo, y lo que explican es que también hay referentes de la derecha que acompañan a eso, se incitan a movilizar. Tan grande es el problema que ha llegado a los Estados Unidos, ¿sí? Por eso decía que no es exclusivo nuestro, es el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien dice, por favor, paren un poco. Escúchenlo. Oh, this is not March of 2020. 200 million people are fully vaccinated. We're prepared. We know more. We just have to stay focused. We should all be concerned about Omicron, but not panicked. If you're fully vaccinated, and especially if you got your booster shot, you are highly protected. Those choices have been fueled by dangerous misinformation on cable TV and social media. You know, these companies and personalities are making money by peddling lies and allowing misinformation that can kill their own customers and their own supporters. It's wrong. It's immoral. I call on the purveyors of these lies and misinformation to stop it. Stop it now. El antivacuna acá en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, por sobre todas las cosas es un ignorante. Y no lo digo despectivamente, es un ignorante en términos de lo que significa la ciencia, en términos del cuidado de la vida, en términos de valor por la vida del otro, hasta en términos de valor por su propia vida. Uno dice la palabra ignorante y suena fuerte, pero quiero decir, ignora todo eso, su importancia en términos sociales, en términos individuales, la salud, la responsabilidad colectiva, bien. Ahora, lo que me parece que hay que preguntarse es si esa ignorancia es elegida o esa ignorancia es a causa de que no ha tenido una formación o la oportunidad de formarse en estos temas. Y creo que aquí parecen las dos cosas. Hay cierta ignorancia elegida en el antivacuna, por lo menos aquí en un sector de la Argentina, ¿no? Porque es la lógica del anti pese a cualquiera sea la situación. O sea, me opongo como construcción de sujeto social. O sea, no sé hacia dónde voy en la vida, no sé qué quiero, no sé qué puedo, pero me opongo a todo lo que en todo caso me genera algo distinto a lo que vivo. Entonces, el antivacuna es una construcción mediática de un sector de aquí de la Argentina, una construcción política que tiene además, insisto, como intencionalidad atomizar. El antivacuna además es un ser atomizado, ¿eh? Digo, hay toda una cuestión muy social que es lo que hace que hoy tengamos, o esta pandemia tenga continuidad, ¿no? La construcción, insisto, de un sujeto que está tan mirado en sí mismo que pierde su entorno. Y eso hace a la política, eso hace a la cultura, eso hace a sostener lógicas económicas. Digo, me parece que hay como varias puntas, ¿no? Es interesante lo que decís de la ignorancia respecto de el no conocer sobre ciencia, no conocer sobre medicina, algo tan simple como eso. Vos decías, no quiero ser peyorativo. Y tiene que ver con eso, con prestarle atención o seguir lo que nos recomienda un periodista que dice no tengo ganas de hacer lo que me están pidiendo, o en realidad escuchar un poco qué es lo que dicen los que sí saben, ¿no? Los especialistas, los médicos, los científicos. Pero vean cómo lo fomentan los medios, que esto tal vez sea la cuestión más grave. Por eso decía lo que dicen los periodistas. Vamos a verlo.
Bueno, ahí están diferentes medios, Clarín y Nación, diciendo, desvelo, abuso de poder, pase sanitario. No me va a quedar otra. ¿Logrará el pase sanitario convencer a los no vacunados? La mirada siempre es la misma, ¿no? Esto va a fracasar, a veces la palabra fracaso está en la portada directamente. Debuta con dudas por los controles el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires. ¿Con dudas de quién? Claro, ¿De ellos? ¿De cuántos? ¿De cuánta gente? ¿Está el número adentro? ¿Se le consultó a 2 o 3? ¿En qué barrio? Interesante lo que estás leyendo, porque vos decías recién que los derechos que están establecidos en la Constitución no son absolutos. Lo dice la misma Constitución. Deberán ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los reglamentan. Es decir, cuando un gobierno determina algo con leyes, obviamente hay que cumplirlo. Cada uno no hace lo que quiere, no hay anarquía. Que podemos no estar de acuerdo miles de veces, ¿no? Tal cual. Con y esas en leyes el también. fondo hay una cuestión sanitaria. Es decir, esta gente de estos medios no les importa que a la gente le vaya bien, porque el pase sanitario es una herramienta. Si va mal, la sacaremos. Pero si puede sumar, hay que hacerlo. Aparte, es una herramienta para sumar, para no cerrar, para evitar el cierre total de la Pero además, Colo, ¿cuáles han sido economía? los resultados que dio el pase sanitario en el mundo? Porque también está bueno eso, mirar un poco afuera, sobre todo Europa, ¿no? Que siempre va delante nuestro en estas cuestiones, por una cuestión estacional. Bueno, ¿ha dado resultado? ¿Logró que más gente se vaya a vacunar? Bueno, ya en lo inmediato, e incluso acá, en nuestro país, Han dicho que sí. ha dado ese resultado. Bueno, eso no está, ¿eh? Eso no está en las notas. Sí, a mí me parece que aquí lo importante es que el Estado se ponga firme. Yo creo que hay cosas que no deben discutirse. Quiero decir, suena autoritario. No sé si no lo es. Y no sé además si no está bien. Quiero decir, el Estado debe decir, señores, hay pase sanitario. Que después te aparezca Quirós y que diga, no, aquí el pase sanitario en la ciudad, como si fuésemos algo que está por fuera de las lógicas del mundo, no es necesario. Bueno, tienen la intencionalidad política de lo que de las palabras propias de Quirós. Pero digo, aquí se debe aplicar y punto. Quiero decir, no podemos, es el Estado quien marca las reglas del juego. Cuando esas reglas del juego tienden al bien común, a mí no me importa si el de la esquina es una antivacuna que cree que si no lo dejan entrar a la cancha no vive en libertad y es un nuevo esclavo de la sociedad. La verdad es que no. El que tiene que educar es el Estado. Tenemos un comunicado de Juntos por el Cambio. Es interesante, no quiero dejar de leérselos. Estamos con un entrevistado también, muy cortos de tiempo, pero esto dicen los representantes de Juntos por el Cambio ante la inminente e injustificada aplicación de la medida conocida como pase sanitario. Declaramos, no existe fundamento científico que avale tal medida ante la actual situación sanitaria ni ante las que hemos vivido. Es interesante, no sé si llegamos por el tiempo, pero lo que dice The Lancet sobre el pase sanitario, porque esto es lo que ellos están cuestionando. Dicen que no hay ninguna justificación, ¿no?, para esta medida. Bueno, inquirir, controlar, aterrorizar, discriminar, son prácticas regresivistas que no fueron aplicadas en ningún periodo democrático y mucho menos hubo situaciones de emergencia sanitaria reales. Bueno, la última pandemia no sé cuándo fue, 1000 años. Dios, cómo los diputados nacionales retrasaron. aquí firmantes rechazamos la instauración de un sistema de control, la instauración de un sistema de control de acceso a cualquier ámbito público dispuesto por el Estado, pase sanitario u otra denominación que se le diera. Es para ir a recitales, es para ir a un restaurante, es para participar de actividades sociales donde va a haber mucha gente. Estamos hablando de ir o no ir a un recital, pero además, ir o no ir a cenar afuera. Bueno, ahí vamos, Colo. Ya, Francisco Sánchez, Neuquén, bueno, todos los firmantes, Victoria Villarruel, Javier Milei, Esper, Píparo, Torello, Quirós, Bachey, Laura Rodríguez Machado, Gerardo Milman, Sabrina Smechet, María Sotolano, bueno, y así podríamos seguir. Fernando Iglesias también está ahí, Alberto Acef, Schiavoni. Les agrego lo que decía el destacado de The Lancet, que justamente contrasta con esto que dicen los de Juntos por el Cambio. Y digo los de Juntos por el Cambio porque es The Lancet la que contesta con una publicación, ¿sí? No bueno, por eso vuelvo a lo mismo. Ellos no hablan en ningún momento, hablan de control, sistemas de control. Quieren instalar ese miedo, ¿no? Que la gente se asuste por, bueno, el pase que te van a pedir en un acto que va a ser multitudinario. Es lo mínimo. Un estudio confirma que el pasaporte sanitario impulsa la inmunización entre los reacios a las vacunas. Una investigación publicada en The Lancet, acá está, concluye que el pasaporte COVID puede ser una herramienta eficaz para aumentar la tasa de vacunación. Primero pedían que se publiquen las vacunas en The Lancet. Ahora, ¿The Lancet dice esto? No, The Lancet no es confiable. De hecho, ni siquiera lo mencionan. Analizaron los casos de Dinamarca, Israel, Italia, Francia, Alemania y Suiza. Perdón, Colo, ibas a decir algo. Te sumo a esto último. ¿Sabés que en el caso de mi hermano antivacuna por otros motivos?
Logró vacunarse porque el club de natación, él tenía que hacer natación por una cuestión de salud, se lo exigían. La provincia de Buenos Aires dijo, bueno, me voy a vacunar porque me lo exige para ir a natación. Lo tenemos a Ernesto Resnick, por eso me apuraba. Lo tenemos ya del otro lado, biólogo molecular, ya en contacto con nosotros. Gracias, Ernesto. Te hago una pregunta muy breve porque nos tenemos que ir a la tanda, ¿sí? Pero primero, ¿pase sanitario sí, pase sanitario no? Sí, pase sanitario, sí, por supuesto. Esto que están mencionando parece el mundo del revés, ¿no? Hablar de abuso de autoridad del pase sanitario cuando autoridad, como decía Fernando, ¿no? El gobierno tiene que ejercer esa autoridad. Es la autoridad de proteger la vida de las personas. Si no ejerce esa autoridad, ¿qué otra autoridad va a ejercer un Estado, ¿no? Así que toda esta discusión es absolutamente patas para arriba. El mundo ha mostrado que es eficaz. En Francia fue un éxito absoluto. La gente, las últimas encuestas de toda Europa son que el 65 o más % de la gente quiere estas medidas. Son lógicas, necesarias, útiles, y por eso algunos están en contra, me imagino. Bien. Ernesto, hacemos una tanda, una pausa muy breve. Les pido a todos que se queden del otro lado. Ernesto nos espera y ya volvemos. Le agradezco a Ernesto Resnick porque nos esperó durante la pausa y sigue ahí del otro lado. Ernesto, hablábamos del pase sanitario, yo le preguntaba por sí o por no y bueno, usted me confirmaba que sí, sin lugar a dudas, ¿no? Le pregunto entonces qué le parece esto que se está dando en diferentes lugares del mundo, no es exclusivo nuestro, pero acá en la República Argentina la oposición saca un comunicado y en realidad lo que dice es que no hay evidencia científica que sustente el requerimiento de un pase sanitario más que la intención de controlar, ¿no? Utilizan ese tipo de palabras. ¿A usted qué le parece el rol de la oposición y concretamente acá? Bueno, esto es una locura, obviamente. No puede haber más evidencia científica para las vacunas y para un pase sanitario. Está clarísimo que las vacunas funcionan y está clarísimo que solamente vamos a terminar con esta pandemia cuando el virus deje de circular. Parte de dejar de circular es tener gente más protegida, así que claramente pueden decir lo que quieran, si quieren argumentar que es una restricción, podemos discutir eso, pero poner en un párrafo oficial de gente en el Congreso Nacional, gente que hace las leyes de un país, decir que no hay evidencia científica para eso, es realmente, como decía antes, es poner todo patas para arriba con un sinsentido, una desfachatez por la realidad que realmente impresiona. Sí, Ernesto, habrás seguramente leído y estás en tema sobre esta noticia que se dio a conocer que Omicron, los casos de Omicron en Sudáfrica empezaron a caer y los medios, lo publicó la BBC, lo publicaron por supuesto aquí en Argentina, en muchos portales del mundo, dice, los científicos no entienden por qué está pasando esto y por supuesto dicen hay que esperar, hay que cuidarse, todo eso está fuera de discusión. ¿Qué expectativas tenés? ¿Puede ser que el virus, en términos generales, más allá del coronavirus, tienen una etapa, tienen un ciclo y después empiezan no digo a desaparecer, a atenuarse solamente, o es un deseo navideño mío, digamos? Y medio que lo último. Bueno, gracias. No hay razón, los virus no tienen un ciclo de ese tipo. Lo que hay es inmunidad, lo que hay es la actitud social ante el miedo de una variante. Por supuesto, en Sudáfrica y en los países donde esto está ocurriendo de manera dramáticamente alta el grado de contagio, enseguida la gente se cuida más. Creo que uno lo ve en la Argentina en este momento, yo estoy acá, la gente empieza a usar más barbijo. Cuando hay una gran infección, empieza a haber gente más inmunizada, hay gente que tenía inmunidad de antes. Las curvas de virus, y lo hemos visto ya en Sudáfrica, es un ejemplo que ha tenido 4 picos altos y rápidos. En general ocurren así, salvo en algunos lugares donde, mal que mal, la cosa sigue. Estados Unidos es un ejemplo donde en general no se hizo nada, Brasil es otro, y entonces las curvas terminan siendo mesetas larguísimas. Pero yo creo que no hay nada nuevo con este virus. Teníamos tres temores teníamos con este virus. Uno era si contagiaba mucho más, digo Omicron. La segunda era si la enfermedad era peor. La tercera era si le escapaba a las vacunas. Tuvimos medio un combo de todos. Primero, sí es extremadamente más contagiante, eso que es indudable hoy. Segundo, la enfermedad hoy hay datos indicando que a lo mejor, y yo era escéptico, pero a lo mejor realmente produce una enfermedad un poco más leve, así que eso no está tan mal.
Y lo tercero era si le escapaba a las vacunas, y le escapa un poco, pero no mucho. La gente está protegida con las vacunas. Así que yo creo, con cierto optimismo, que esto va a pasar, va a ser una ola, va a pasar, va a quedar en la memoria inmune de un montón de gente que se la agarró. Y este es el tema también principal hoy de por qué las curvas de contagio son tan rápidas, tan increíblemente rápidas. Si uno ve los números de Córdoba de estos días, son alucinantes cómo ha crecido. Bueno, perdóname, están hablando en Gran Bretaña de que esperan 1 millón de personas por día de contagiados. Bueno, eso, yo no creo que lleguen a un número así por lo que decía antes, ¿no? Cuando empieza a haber ya gente contagiada, empieza cada vez, en algún momento baja, y Gran Bretaña ha tenido eso con Delta también. Pero sí, creo que estamos viendo esto. El gran problema estos días es que la inmunidad funciona. La gente inmunizada responde bastante bien a esta variante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de gente por la calle que está infectando porque no sabe que está infectada. Vas a reuniones familiares, a reuniones de amigos. Estos días tenemos montones de reuniones de amigos. Seguramente hay alguien que tiene el virus y no lo sabe, porque en estos momentos hemos logrado transformar la enfermedad, gracias a las vacunas, en algo mucho más leve. Y eso hace que los casos exploten. Es notable en el mundo cómo se está dando este crecimiento, voy a dibujar en la cámara, pero gigantescamente rápido. Es notable, tiene que ver con que Omicron es más rápida y tiene que ver con que con la inmunidad hemos producido montones de casos de asintomáticos. Yo creo que va a terminar y, como decía, va a quedar en la memoria inmune de nosotros. Y seguimos agregando inmunidad y eventualmente, y ustedes hablaron antes de la noticia de los antivirales, del nuevo antiviral de Pfizer, creo que eventualmente vamos a terminar saliendo de esto con una combinación de vacunas, antivirales, pero vamos a salir. Ernesto, brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, hoy hubo una novedad que tenía que ver con la presentación de la supervacuna por parte del ejército estadounidense. Un párrafo breve sobre esto. La verdad que no sé mucho, honestamente estoy de vacaciones en la Argentina y la verdad que no leí mucho. La supervacuna, sí. lo que sí es lo que yo entiendo por la supervacuna, es tratar de desarrollar una vacuna que le pegue al virus ahí donde no cambia. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el virus va cambiando fundamentalmente en la zona en la cual se pega a las células. Sí. Cuando hace eso nos complica. Hay zonas de la genética del virus que no cambian tanto. Bueno, la idea es producir anticuerpos o producir inmunidad que vaya más bien a esas partes del virus y que nos dé tranquilidad cuando aparezcan nuevas variantes también. Muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto, por hablar con nosotros como siempre. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias. Bueno, estamos sobre la hora ya. Lo veo a Gustavo Silvestre listo para su minuto 1. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Colo. Gracias. Darío. Gracias, Fernando Borroni. Y gracias a todos por acompañarnos del otro lado. Mañana a las 6 volvemos a estar aquí porque por estos días no está Víctor Hugo. Hasta mañana.